extender. La transmisión va a durar hasta la 1, obviamente vamos a seguir Pero ahí. la gente que quiere Vamos ir a más seguir tarde, ahí. si no llega. Claro. Ok. O sea, perdón, solo para decirlo, la fundación está siempre ahí. O sea, el que quiera Claro. llevar algo a la fundación Siempre. puede llevarlo ahora, digamos, o sea, en ese sentido. Es Pero una bueno. excusa para hacer una transmisión especial desde ahí, con algunos invitados especiales. Está buenísimo eso. Además de Lizzy, desde el país donde esté, con un montón de invitados especiales que vamos a invitar a que estén ese día y a compartir un poco más en profundidad. También lo que venimos haciendo cada martes, ¿no? No, y el tema del supermercado, lo otro que decías, hace ya varios años que se implementa una cosa que es como si no podés ir. El supermercado si no podés virtual. porque tenés que laburar o tenés Es alguna lindo el obligación. supermercado virtual, porque además estás en cuando, otro país, no sé. cuando lo empezamos era más complicado y ahora ya es mucho más, Ahora es mucho ahora más es fácil, normal. ahora- Después de la pandemia, ¿Cómo era el supermercado virtual? Arreglás cualquier envío del supermercado que vos quieras y haces un delivery virtual hasta la Claro. fundación y en la fundación se lo recibe y listo. O sea, si vos estás en otro país o no podés venir por X motivo o estás enfermo, o estás en cuarentenado, lo que sea que O pase no que querés, que no puedas venir, lo que quieras. Sí, o por lo lo que que- sea, o porque trabajás, por lo el que motivo fuere. que sea que no puedas venir, o sea, te metes en una compu y haces una compra virtual No, está bien, y la porque- mandás a la fundación. Va a haber Recién dife- estaban preguntando qué hacía, si podían depositar la plata en algún lugar, pero eso es una buena También se va a opción. Va a haber hacer un eso. montón, ¿Sí? va a haber un montón de formas de ayudar que vamos a ir anunciando de acá hasta el 22 para que cualquiera del lugar del mundo que esté pueda colaborar, la gente del interior también. Así que vayan preparando las cosas, vayan clasificando los Claro. juguetes, siempre en buenas condiciones. Sí, claro, por favor. Piensen que mucho, o sea, por la cantidad, mucho de lo que llega, como llega, sale. Entonces, todo lo que no esté en condiciones, por favor, sepárenlo. y ahí me gustaría detenerme en, me parece, ¿no? Mucha gente seguramente está escuchando. Pasa que yo he ido a, no sé, a casa de amigos y los hijos tienen tantos juguetes y a veces quedan ahí tirados porque viste que duran un montón. Mucho, entonces van quedando y van quedando ahí tirados y no todo se usa. Es como cuando vos tenés tu placar que tenés que revisar para llevar para la misión. Si hace un año no te pones esta campera, a alguien le puede venir como primera mano, primera opción, ¿no? Como vos que no los hace un montón, ¿no? Sin juzgar, digo, como un ejemplo. Y juguetes hay tanto y no hay nada mejor que separe juguetes para traer, pero que lo hagas Hacerlo en familia. que lo hagas con tu hijo o tu hija y que lo hagas en familia para explicarle para que no es Claro. que se lo saques. No. Es, che, tenés 4 autitos, fíjate, ¿te dan ganas de darle 2 a un chico que no tiene ninguno? ¿Te dan ganas? Sí, ese es el mejor aprendizaje. No, justo, Andrés, justo autitos. Yo buscaría otro ejemplo, porque ella se imagina Tenés que vas a 4 la casa y le autitos, sacás tenés los 4 autitos, por favor. ¿Viste el programa que escucha siempre papá y mamá? Bueno, hay chicos que no tienen ni un autito y Lizzy quiere tener todos. Entonces, uno para Lizzy y uno para un chico que no tenga nada. No, es un trabajo muy lindo para hacer. Nosotros con Elenita lo hacemos. El otro día nos pasó. Ella había separado toda una bolsa y cuando fuimos a la camioneta, ella cargó todas las cosas en la camioneta, sabe el destino, charlamos dónde va. O sea, vos todo. sos como ¿Tu tío, ¿no? hijastra? Vos sos como tío de Elenita. ¿Tu hijastra? No, es. No, pero como tío ella a esta altura. Ey, sí, si la conoces que nació No, Elenita. no saben lo que es Elena. Es el tío Elena es inigualable. Podría llorar hablando. Elena tiene cada salida que es Elena tiene una cabeza. Tiene salidas raras. O sea, es espectacular. Nadie puede discutir nunca en la vida que es hija de Andrés. Por lo dispersa, uno. Bueno, esa es la parte. Pero porque además tiene una inteligencia tan abrumadora, mezclada con una sensibilidad, que te dice cada cosa que te deja, pero... un día me voy a contar algo que a Andrés no le va a gustar que cuente, porque nunca, esto no lo sabe. En el medio de la pandemia, después de octubre, por ahí nos empezamos a volver a ver, con mucho cuidado. Yo me hisopaba antes, digo... El otro día lo hisopé en casa. Y- Le hice un hisopado. ¿En serio? Sí, venía, le hice hisopado, está bien, venía no sé qué, le te hisopó. Imagínense, yo temblaba porque digo, me llega a dar positivo en lo de Andrés, me empuja por el balcón. No, ahora no, pero en ese Yo le- momento yo sí le que al decía, único que veía era Manuel. Si da positivo, yo salgo corriendo, le digo. Pero, pero en no ese me dejes momento- de hablar. Que estaba Flor embarazada. No, en era en más ese momento complicado. que no veíamos a nadie y con Elena era muy complejo porque con Elena nos abrazamos mucho y ella tenía, y un día, te lo voy a confesar ahora, nunca te lo dije, el balcón de Andrés es como una L, ¿sí? Entonces estábamos en la punta de una L y me llevó a la otra, estoy hablando de una nena, y me miró y me dijo, presta atención, nadie nos ve, y pegó un salto y me dio un abrazo. Ay, mi amor. Si Andrés me ve, me mata. Un clandes. Pero te juro que yo no lo fomenté. Hermoso. Ella me llevó hasta ahí y ella tenía la necesidad. Y para mí fue tan fuerte, porque tiene una cabeza, es hermosa, 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 hermosa.
La amo. Y Y el padre está ahí como que... No, pero es verdad. Nadie nos ve. La- ¿Quién me ama? el 50% Ay, la madre, ¿no? pobre. También, digámoslo, porque si no, que Claro. acá, entiendo que acá trabajás No, conmigo, no. pero no quiero. Después tiene la dulzura de Flor, tiene. No, No, las mejores, todo, las todo mejores es- de cosas las tiene. En realidad es Flor. de ella, pero Eso lo la tengo. herencia es de los padres, Pero- de los dos. pero No, es la un mejor mix. cosa de Flor no, tampoco hace El otro día fuimos a la compañía, a la clase de patín. Era en una plaza. Una y plaza. eran dos, ¿no? Elena y la amiguita. La profe, Empezó el año, era como si. la profe fueron todos. explicaba y la otra iba y hacía todo. Y Elena también es un la desastre. seguía todo. Pasaba un pajarito, Elena se distraía con el pajarito. Pasaba alguien escuchando música, uy, miren la canción. Y yo decía, Eso es todo de Andrés. eso- Una, eso. una vez fui Eso no a, es fui a patín, Eso no es Flor. fuimos con Flor a patín y pasó eso. Entonces Flor putea porque dice, no presta, dice lo que hay que hacer en la clase. Llega y ella empieza a proponer, no escucha a profesora, empieza a decir ella lo que hay que hacer, todo que yo indignada, Flor, y la otra era como más. Y en un momento le digo, Flor, yo me siento reflejado, le digo, con eso que estás Muy haciendo, bien. ¿entendés? Pero no orgulloso, como diciendo, mira, te quiero decir que yo veo un poco eso. Y ese día No que lo veo hicimos- como que no lo veo ajeno ¿De eso. dónde salió, no? Ese día que hicimos los juguetes, ella ya, bueno, yo llegué y ya había preparado toda una bolsa muy grande con un montón de cosas que no usaba. Y claro, cuando la fuimos a buscar, que la agarramos la camioneta, dijo, a ver, vamos a ver toda la bolsa de vuelta. Entonces sacó todo. Ah, sí, esto porque ya hace mucho tiempo que no lo uso, sabía todo perfecto. Hasta que llegó a un conejo de crochet y cuando lo vio dice, ay, yo puse esto acá. Y Flor le dice, sí, ¿te acordás que hacía mucho? Ay, pero ahora no sé si quiero, pero me gusta tanto. Bueno, le voy a dar un beso, lo despido y que se vaya. Y lo llevó muy contenta, ¿eh? Y lo llevó, lo cargó en la camioneta. Bueno, pero eso más allá de la mirada subjetiva de Manu y todo, más allá que igual terrible el relato, no porque te llevó ahí de costado, sino de la pandemia, lo que es la pandemia, como si estuviera prohibida sí. abrazar a alguien, Postal terrible. tremendo. Pero bueno. Pero esto que contamos, que por ahí parece una anécdota, digo, hace poco subí una foto con Delfina. Delfina es una chica que hoy tiene 16 años. Delfina hizo gran parte del proceso de selección de las residencias, toda la parte de toma de test. Y un día yo le digo, ¿cómo llegaste acá con 16 años? Bueno, dice, la verdad es que mi mamá, oyente de la radio, dice, siempre escuchaba, entonces nos llevaba a la fundación y nosotros vivíamos muy lejos y yo odiaba porque teníamos que tomarnos como 2 colectivos, tardaba muy chiquita, 5 o 6 años. Pero me fue quedando y yo sabía que el viaje no me gustaba, pero cuando llegaba a la fundación me gustaba. Y hoy con 16 años, súper involucrada. Qué bueno eso, qué entrevistando, lindo. digo, entonces, es algo que se va sembrando y va quedando, ¿no? Está bueno. Y eso no puedo dejar de relacionarlo con el domingo, que fue el Día del Voluntario. Y no quiero que pase eso desapercibido, porque acá hablamos mucho de los residentes, de la gente de la calle, los comedores, y yo a veces siento que no soy, quizás es porque soy culposo, pero no soy lo suficientemente agradecido con la cantidad de voluntarios que laburan. Y creo que me pasa porque me olvido todo el tiempo de que somos todos voluntarios. Sí, Y sí, vos pasa- también, digamos. Yo también, claramente, pero pasa algo que es muy loco que no sé si la gente se imagina, pero cuando nosotros decimos abrir la fundación, lo que todo el mundo decía es, no puedes llevar adelante este tipo de proyectos sin que haya empleados. La fundación va a durar menos de un año. Era lo que todos los especialistas pronosticaban. No hay manera, vos necesitas un contador, vos necesitas abogado, Claro, vos necesitas claro. esto. Una estructura. Y nadie puede creer hasta el día de hoy que no haya un solo empleado. Entonces, Son todos voluntarios, nadie todos. cobra, ni vos ni nadie. todos. Y no me voy a cansar de decirlo y no voy a cansar de emocionarme al decirlo, porque no es todo sencillo ni es todo fácil, es súper complejo. Y muchos de ellos son oyentes. Y quiero agradecerlo, pero profundamente, porque como me olvido, a veces uno manda trabajo, y hay que hacer esto, 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 como si fueran empleados que no tuvieran otra cosa. Y todos tenemos aparte Tienen nuestro algo. trabajo, nuestro quilombo, nuestra vida. Y ese No, compromiso... y es tiempo, además tiene que trabajar, vivir, y A mí es de las ahí cosas no cobran. que más, pero que más me emocionan. Y creo que hay que agradecerlo. No sé, pensaba ayer, cuando me volvía de Casilda para acá, Gustavo un día se tomó un taxi y escuchó la radio. Y justo estaba hablando yo de las residencias, y hoy coordina las 2 casas de Córdoba. Gustavo, un oyente. Un oyente. Y Gustavo tiene 3 pibes chiquitos, tiene su laburo, tiene su mujer, y aparte coordina 2 casas donde hay 82 adolescentes viviendo. Tremendo. Entonces, no es que le destina el tiempo que le sobra,
No, y tampoco se buscó una tarea fácil. Entonces, No. digo, ese compromiso, de verdad, hay que aplaudirlo. Sí, claro. Y me preguntaban todos el domingo qué significa ser voluntario, qué significa, y yo pasé por varias definiciones. El domingo subí algo que decía, para mí es el que no se resigna, en el que no se da por vencido. Y ayer cuando pensaba, hay algo que para mí lo define aún más, es el que se anima. Porque cuando yo digo ayudar, todo el mundo tiene ganas. Pero después el primer paso cuesta. El primer paso nos da miedo. Y sobre todo cuando es generar un vínculo con el otro, cuesta porque cuando generamos, por eso hay tanta gente soltera, porque cuando generamos un vínculo con el otro, Claro. nos volvemos vulnerables, Sí. Sí. nos volvemos frágiles. Claro, porque depende ya de otro. Porque empezamos también, exacto, entonces cuando uno empieza un proyecto social y se empieza a vincular con el otro, también pone mucho de uno. Entonces, el animarse a dar el primer paso, a mostrar también su parte vulnerable, lo que no nos sale, lo que nos frustra, lo que nos duele, lo que nos enoja, eso hay que animarse a hacerlo. Porque en 2 años que estuvimos encerrados, hablamos mucho de los vínculos que extrañábamos, pero creo que nos está costando vincularnos más que nunca. Entonces, yo quería aprovechar este espacio para decir, anímense. Y el 22 es una forma... Que de una hora para otra es difícil agarrar lo que sí, sea. sí. Entonces está bueno ese tiempo en familia, de viendo, explicando por qué, para dónde va, que no todos tienen la suerte o no todos tienen lo que vos tenés y está bueno ayudar para que a nadie le falte para Navidad, un regalito, algo o el alimento, por supuesto. Así Y si que hay alguien va a ser que el nos- 22 de diciembre. que nos está escuchando, yo sé que desde que abrió Urbana, lo charlamos con Matías el otro día, me sorprende la cantidad de oyentes del interior que hay. Entran 300 chicos nuevos. ¿Qué necesitamos? Gente que esté, gente que acompañe. No hace falta Claro, tener voluntarios. No hace falta tener conocimientos, no hace falta tener recursos económicos. Es un rato de tiempo para acompañar al que se muda a otra ciudad, al que está solo, al que está angustiado, al que tiene miedo. Así que ¿Dónde va? si hay oyentes de Mendoza, de Chaco, de Corrientes, de Neuquén, La Rioja, Catamarca, todos los lugares donde hay residencia, Salta, Jujuy, Córdoba, Rosario, Santa Fe, que nos escriban, de verdad hace falta, es necesario y es importante. Uno dice, uy, ¿cómo? El otro día Lía, una oyente del programa, me dice, yo siempre quise pero tenía miedo, sentía que no tenía nada para aportar. Y cuando escuché decir que no nos creyéramos tan pequeños como para hacer algo grande, me animé. Bien. Y empezó como Harry llamando a las escuelas. Y hoy está arrancando a coordinar la Casa de Mendoza. Bien, me Bien, encanta. ¿Qué piensas Espectacular. de todo esto? No, yo cuando él dice el agradecimiento a los voluntarios, lo primero que se me vino a la cabeza es que para mí el gracias a los voluntarios es, qué sé yo, cuando le dábamos las noticias el otro día por Zoom a los chicos esos que van a ingresar A la a la residencia, cuando alguien que sale de la calle, alguien que se recibe, ese final de esa historia que es tan... parece media insostenible que se cumple, eso para mí es el gracia para el voluntario. Totalmente. también. Bien. Es Totalmente. personal. Y yo, muchas veces algunos, viste, sobre todo antes, ahora por suerte ya pasó, pero te dicen, ay, ¿por qué esa necesidad de andar contando lo que haces por los demás? Es que si uno no cuenta, a veces no motiva. Es súper importante que uno cuente, que uno diga, que uno muestre, que uno haga un evento para que sea show, por decirlo de una manera. Con porque esa charla es nos conocimos con Andrés. Es una forma de poder, ¿entendés? De poder invitar a alguien y a decir, esto que tengo, Claro. esto que tengo guardado hace un montón, esto que quiero hacer, esto que quiero decir incluso. Y por mostrarlo no deja de ser genuino y desinteresado. Claro. Obvio. Claro. ¿Por qué Cuando- nos conocimos esa charla? Porque no es que nos conocimos, pero profundizamos el vínculo. Cuando Andrés vino la primera vez a las recorridas, no los querías contar. Yo me lo acuerdo perfectamente. Íbamos en el auto con Jorge La Alvarado. recorrida nocturna. Y vos, claro, y vos no querías contarlo. Y yo te decía, contalo, porque está bueno que cuentes tu experiencia, porque eso va a motivar a que más gente se Claro. sume. No, pero ¿te parece? Y lo terminamos contando. Y, Es verdad. Y la Terminamos cantidad de gente haciendo que todo se al aire. sumó. Claro, sí. Bueno, porque necesitas Sí. voluntarios y cosas y gente que lo haga. Excelente, Manuel Lozano, como siempre. Prepárense para el 22. Nos damos un abrazo escondida ahí atrás. Ahora vamos. Amigos y amigas, ya llega Fernando. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Tengo algo importante para contarte. Y es que ya está disponible el QR Galicia para que puedas cobrar con cualquier billetera virtual en tu comercio o local.
Las comisiones son las más bajas del mercado y la acreditación del dinero es al instante. No te pierdas estos beneficios que son únicos como el QR. Pedí el tuyo ingresando en bancogalicia.com. Servicio habilitado para clientes de Banco Galicia. Conoce más en bancogalicia.com. Celeste Iannelli escribió sobre su lucha en servilletas y lo convirtió en un libro para inspirar a otros, yendo a encontrar nuevas oportunidades. Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Jorge Hefner es investigador del CONICET. ¿Qué sabemos de la Omicron? Lo que sabemos hasta ahora es que es muy transmisible y lo que estamos viendo hasta ahora es que no se ha visto asociado a casos de mayor gravedad, pero todavía es muy preliminar porque la mayor parte del estudio está hecho sobre gente joven. ¿Qué pasa con las vacunas combinadas? Y lo que se dice primero que son muy seguras y levantan mucho la producción de anticuerpos, además que a veces tenés una vacuna y no te llega la remesa de la otra vacuna y ahora sabemos que podemos combinarlas en distintas combinaciones y andan muy bien. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1.000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Tiene link de pago para los que venden a distancia. Lectores de tarjetas Point para los que venden en el local. Débito o crédito. Y QR para los clientes que pagan con el celular. ¿Viste? Con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, cobra con Mercado Pago. Más formas de cobrar para todo el mundo. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Mercado Libre SRL. Quit 30 70 30 88 53 4. Caseros 30 39. Piso 2 Cava. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad. Urbana Play presenta Argentina Game Show 2021. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Costa Salguero. Videojuegos, competencias oficiales, freestyle y los mejores creadores de contenido en un solo lugar. La fiesta de los videojuegos vuelve de manera presencial. Entérate cómo conseguir tus entradas sin cargo en argentinagameshow.com. 10, 11 y 12 de diciembre. Nos vemos en AGS 2021. Urbana Play. Radio Oficial. Hey, cabeceador. Antes de cabecear el teclado, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol, el regulador del sueño para dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Ciro y los persas en el Movistar Arena. Sábado 18 de diciembre. Ciro despide el año en Capital. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Nuevos créditos a tasa cero para las y los monotributistas. Ahora puedes tener hasta 150.000 pesos para reactivar, impulsar y seguir poniendo en marcha el consumo, la producción y el trabajo. Ingresá con la clave fiscal en afip.gov.ar o desde el portal de Monotributo y accede a tu crédito tasa cero. Sigamos en marcha. Más información en afip.gov.ar/crédito tasa cero. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Con Eukanuba, vos y tu perro se mantienen activos donde sea. Todas las semanas, en Perros de la Calle, Martín Bachiller también se mantiene activo para traerte toda la información deportiva. Eukanuba, la nutrición ideal para tu perro en Perros de la Calle. ¿Sabías que al desarrollarse en praderas naturales, la ganadería argentina conserva el carbono y el agua en los suelos y favorece al ecosistema? Carne Argentina, carne sustentable. Más info en www.carneargentina.org.ar. Construí el futuro que querés. Estudia tu maestría en Derecho en la mejor universidad de gestión privada y número 1 en red de alumnos en Argentina. Ingresá en austral.edu.ar/derecho y encontrá la maestría que potenciará tu carrera profesional. Universidad Austral. En cada momento de tu día, Smart Life te ofrece la más alta calidad y el mejor diseño en la línea más completa de pequeños electrodomésticos para tu hogar. Ponele ese toque único a cada receta y compartí el sabor de cada momento de tu día. Smart Life, enciende emociones. Conoce más en smartlife.com.ar. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Llegó a Flow, la expo gamer más grande del país. Argentina Gaming Show Flow 2021. Viene cargada de contenidos, entretenimientos, actividades para los fanáticos del gaming, cosplay y por sobre todo, los eSports. Mira en vivo el contenido exclusivo de las 3 jornadas, 10, 11 y 12 de diciembre por el canal 601. Flow es para vos. En YPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles YPF. Calidad de principio a fin. Conectate. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. Que a poco ni me extrañaban, ¿no? Aquí estoy de vuelta para contarles las noticias que no les pueden faltar. El juez Martín del Viso procesó hoy por homicidio doblemente agravado de los 3 policías acusados por el crimen del joven futbolista de Barraca Central, Lucas González. Los oficiales Alejandro Isasi, Juan José Nieva y Fabián Andrés López continuarán en prisión. Detectan el primer caso de la variante Omicron de coronavirus en Argentina. Lo confirmó el Ministerio de Salud. Se trata de un hombre que regresó de Sudáfrica, estaba completamente vacunado y había tenido COVID-19 en marzo de este año. Puede que escuches hablar de Juan Román Riquelme, ya que un día como hoy, pero de 2014, jugaba el último partido de su carrera. Fue con la camiseta de Argentinos Juniors en el empate 1-1 ante Douglas High en partido del torneo de Nacional B. Yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien. Hoy además se celebra el Día de la Aviación Civil Internacional. Saluda a tu aviador amigo. Desde algún lugar de México para Argentina y el mundo. Ay, cómo extrañaba decir esto. María Carmen Alicia Guadalupe de los Mares. Para Perros de la Calle. Bueno, antes que nada, jueves viene Duki, la otra vez dijimos, estaría bueno traer, tenemos un par de lugares para mucha gente que me llega, quiere conocerlo, que Estamos esto, en lo otro. competencia. Entonces, ¿qué? Estamos en competencia la gente, a ver quién va a venir, quién se va a ganar. Claro, no, pero no como competencia, pero sí me parece que está bueno que llamen, cuenten una historia, un casting, claro, cuenten una historia, ¿qué número? Al 4775-6688. Y si no, nos dejan un mensaje en el 1168-61-143. Pero queremos hablar para saber, para conocer. Exacto, una historia, che, porque es importante conocerlo. Tenemos estas 3 reposeras hermosas para que vengan. Pocos lugares. Fotos, charles. Me gustaría que sea alguien que Claro, sí. Pero está lindo, así que llamanos y después te sacamos al aire, ¿ok? Dale un rato, andá llamando y nos dejás tu historia. Me voy a meter ahora en terreno este fin de semana porque es viernes, estoy para ir, Estoy para ir porque me hizo reír mucho la última vez que lo vi ya hace tiempo. No, personalmente no va a dar para nada cruzártelo. Cero. Cero. Lo ves ahora. Eso te da bronca porque tiene un montón de pelo.
¿viste? Nah, Bronca bueno, por eso eso. ni hablar, eso ni hablar. Pero lo que te digo es que lo ves personalmente que hace, ¿cómo anda? Cero emoción, cero nada, cero no garpa, decirte pie no me puede hacer reír nunca. Es verdad. Pero lo vas a ver y te juro que te recagás de risa. A mí me ha pasado. Pero no se basen en verlo acá, no es gracioso acá. Top 3 de los hombres más graciosos arriba Es muy del escenario de la gracioso, pero no Argentina. sé, en el escenario algo le pasa. Porque acá decís, no puedo pagar nunca una entrada para ver este pibe. ¿Cómo estás, Fernando Santiago? Es una venta Un sincera, amigo. o sea, no, al revés, es una venta más sincera que nunca. Yo te digo, yo fui, es imposible que Sorprende. no te rías, sorprende, pero acá sé que no. Es Claro. verdad. Sabés que lo hablo mucho con mi psicólogo. ¿Y qué dice? Porque porque yo soy un tipo muy enroscado todo. Y él me dice, pero no entiendo cómo te animás después a salir a contar todo esto ahí. Claro. Es eso, como que en la vida me cuesta mucho lo social, pero salgo a hablar con la gente, es rarísimo. Es raro, pero en el escenario sos otra persona y te juro que te cagás de risa las caras, todo. Es muy bueno. Pero lo vas a ver ahora y no va a agarpar. Si lo están viendo en YouTube, Twitch o Pero KZO, capaz sí. vos vas a decir, claro, tengo miedo. Yo tenía miedo de traer a Vistar, que viernes va a estar en la aldea, al aire libre. Yo creo que voy a ir, porque ya lo vi, ya lo comprobé. Pero claro, este pibe va a vender y si vos tenías la entrada, por ahí la devolvés. Porque si está bueno. Bueno, gracias. No lo Pero lo ayudes vas a más, ver. Andy. No lo ayudes más, deja. Pero te juro que lo vas a ver y lloré de risa. Te hace llorar Siento de que no risa, tengo que hijo de ser puta. divertido ahora. Pero es Ahora otra no. persona. Pero que sos otra persona. ¿Sí? Lo hablaste Vino el con algo psicólogo. armado, lo saca ahora, porque tiene ahora Claro. tiene que Es tener ese. Sacalo. Es así, y de eso se trata un poco el show, porque yo saco eso de adentro y la gente se encuentra ahí, nos reímos todos, pero en la vida después sí, soy tímido, soy como, me cuesta Bueno, pero todo. hay algo genuino. Si vos me haces un chiste de que sos tímido y yo sé que en realidad sos tímido, yo de ese chiste me puedo llegar a reír Claro. porque puedo encontrar identidad. Claro. Ahora, si vos me haces un chiste de que sos loser y tímido y yo sé que en tu vida sos un Isidoro Cañones, Claro. y no te creo, boludo. Claro. El primer material de Fer estaba. tuve un lapsus. Que era el de VH1. Hace un montón de tiempo hablabas de cómo capaz no tocabas el timbre del bondi para no pedir permiso porque eras Claro. muy tímido. Y me pasaba, claro. Sí, sí. Y para no decir, me bajo, sí, no hablaba con la gente, entonces me pasaba del colectivo muchas veces, sí, de parada, sí, me pasaba. Pues un montón. ahora el material cambió un poco porque estás en otro Sí, momento. ahora hablo de otra cosa. Ese show se hizo muy como en su momento Viral. viral en YouTube y hablaba de todo esto de ser tímido, de cómo esto de saludar a todos. Yo llegaba a las reuniones y saludaba a cada uno con un beso, No, y eso te respondía. mata, y nadie eso. nada. Gran momento de la pandemia para dejar de hacerlo. Me interesa eso, me interesa porque me gusta como que además sé que él tomé una clase de 2 horas con Santiago. ¿En serio? 2 horas, 2 ¿no? horas con Santiago, se llama así. ¿Logramos el segundo encuentro o fue 2 horas con Santiago? Sí, no, hemos encontrado Un 2 o par de 3 encuentros. veces en tu Tengo anotado en el cuadernito la Tu currículum de comedia, cursos empezados es tipo un libro. Sí, pero Santiago en La un lista para el cuadernito 20. rojo y era muy bueno. Y era muy bueno y me dio mucha teoría del remate de las cosas. Claro. Pero mucho que era verdad. Y es un poco como la radio. Viste que Sí. si es verdad, lo que Observación. pasa y nos quedamos de risa de cosas que son verdad o cuando... Y la timidez es terrible. Ir a un cumpleaños, por ejemplo, yo llego y digo, hola, y trato de no ver a nadie, pero Saludo iba y general. como iba Saludo. uno por uno, Claro. estás hablando con alguien, viene un pibe, hola. Hola. Flaco, no te conozco. Sí, y además la gente del puff nunca se levanta, está tirada en el piso y nunca se levanta. El puff, hace mucho no veo un puff, pero yo tuve puff y te digo, el Muy porro, noventas. el porro y el puff son algo que El como porro y el puff. terminás ahí y Claro. no te puedes levantar nunca más. El puff. Él le puso nombre a algo que es espectacular, que es la torre de sanguchito de miga y la del archivador. El archivador, ¿entendés? el que en el busca. cumpleaños no podés hacerla hasta que llegás al de... Pero es loco que nos acordemos cosas de tus monólogos. Es porque es sí. muy bueno. Hemos No visto te digo, 200 no millones sé- de stand-uperos, la verdad. Es que no se nota, pero es muy bueno. Ay, No van a venir en la aldea el viernes. No, van a ir porque es espectacular, te cagás de risa. Para el archivador me gustó El mucho. archivador, sí. Igual sí, ahora es un winner, no es más tímido. El otro día serví algo, no me acuerdo dónde, y que era un cumpleaños el sábado, y uno dijo, flaco, ¿lo tocas? ¿Te lo llevas? es. Pandemia. Bombones No sé. es lo de la doctora. Lo de la doctora acá, Hace ahora en mucha pandemia. gente que come bombones. cosas de a medias, que es esa cosa de corta la factura, corta Sí. el sanguchito, agarro medio nada. Esa es la culpa. Lo cual es una gran mentira porque después vas a agarrar la otra mitad. Eso es Se la comete- culpa nutricional, se llama eso. Sí. Claro, claro. Es como pensás que estás comiendo menos. Para Seis después media tenés, factura. por un lado hiciste un show de timidez que lo quiero ver porque me da mucha gracia todo. Nuevo, bueno. ¿Ese lo viste? No lo vi, ya Ah, me está da en gracia, YouTube, es ya me estoy riendo, hermoso. me lo imagino No, te contando, yo morís. me río. Y después tenías uno de macho y de padres. Sí, y de- eso fue en Netflix, el especial Hombre, que Hombre. fue en el 2018. Ah, Que ahí y- sí hablaba un poco de esta paternidad y esta cuestión también del macho que no podía ser y todas esas cuestiones, ¿no?
Que también, ese tuvo mucho. Tampoco garpa acá, pero yo pero lo ves en vivo y es contame. fabuloso. Pero, ¿qué pasó? Que No, hablaba de paternidad me interesa, porque ya yo no lo entendía antes, ahora lo entiendo Sí, más. la paternidad sigue hablando siempre, porque es algo que todos los días lo Estamos tenés ahí. atravesados. ¿Qué edad Claro. tiene la criatura? La criatura tiene 2 y 8. Ok. Y en cuarentena también fue un tema. Viste que cuando arrancó la cuarentena dijimos, los padres progres dijimos, poca pantalla. Mis hijos van a ver. Mis hijos van a ver. El más chiquito lo adoptó Pepa directamente ya. El más chiquito. Llega un momento que además la culpa que te da que esté viendo mucha Claro. tele. Los Vos pensás, cuando ve algo, Caloy en su ¿Sabes que a mí no me da culpa? A Flor le da muchas culpas y es como que en un momento le digo, relájate, que vea una película y después que vea otra, ¿qué era? Y después que veo Pero no sé. 8 horas de la nena. y No, tiene 8 horas nada. no, pero digo, nada. si estás bien no pasa nada. Te da culpa, es Pero- verdad. Pero hay gente que le da culpa y Sí. judío soy yo, pero no. Aprendés a No, lo relajarte. terrible es, si ella lo hace por voluntad propia, lo tremendo es cuando te mandan a mirar tele. Claro. Ese es, si Claro. ella te Como- está pidiendo algo, te está demandando algo, igual anda, mira la tele. No, ella tiene Los- dibujitos, puede ver ilimitado. Claro, no, claro. no se va a ¿Canilla cansar libre? nunca. No, que de ganas. De ganas. Por Si eso. por ella fuera, Si era Pero fuera. está bien. Claro, sí, por eso. eso. ilimitada, ¿no? Pero para Te mí manda eso está ilimitado. bien, no pasa nada. No Sí, le genera absolutamente nada. Lo otro es- ¿Viste cómo estamos tratando de llenar el vacío que deja El Santiago, vacío que no de habló Santiago. nada? Estamos comentando su show. Yo era tímida también, aunque no me... Para mí, Calle Claro. por A mí- sí que hable, viejo. A mí me interesa ahondar en eso de los padres progres, de, bueno, poca pantalla. O sea, ¿cómo evaluar siguió? la pandemia? ¿Cómo No, siguió nos eso? cagó a trompadas. A los padres progres nos pegó en el piso mal. Porque es verdad, la poca paciencia, el tema de la escuela en casa, ¿no? Todo eso que al principio también era los Zoom, viste que era una obsesión por los padres estamos en el chat, como el código, la hija de puta nos está mandando el código. Era locura total. Y al principio estábamos como detrás del pibe, como presta atención, no vos te sé, presta atención. Y ya a los 3 meses el pibe podía estar meando la pantalla que no te importaba. Sí. Era como que de pronto, y la falta de paciencia también, esa cosa de, viste, cuando le estás enseñando algo de 3 por 3, ¿cuánto es? ¿Viste esa cosa de Sí, que sí. dientes? Pará, y tu 3x3 no es el mismo como lo aprenden ellos, también pasa, ¿no? Porque Sí, cambia diferente totalmente. la forma. No, acá dividimos, bueno, listo, hacelo con la... Chao. Hacelo como se te cante. Me gusta mucho la del código. Está por empezar y suma el código de la primera semana era La terrible. No manda el código. Es terrible. Estaba en la pantalla negra, en minutos vas a acceder y estabas 40 minutos llamando a 20. No, Bueno, además, Dios. a veces en el jardín de mi hija, los viernes había que cocinar. O sea, yo que no te cocino ni un huevo frito, había que cocinar en el medio de 1000 reuniones. No, y el A ver, profe... los papis de Emma, si Emma puede activar el audio, por favor. Claro. El profe de educación física que te decía sentir que tu casa era chica, ¿viste? Sí. Igual mi hijo se adaptó re bien. Mi hijo le decía 2 saltos para atrás y le hacía 2 saltos en el lugar. Era como que ya había aprendido los espacios de la casa. ¡Ahí está! ¡Ahí tiré uno! Anda el viernes No, a verlo. como esto, miles. Te morís. Uno atrás del otro. Fer, todo este monólogo lo escribiste, este material, en pandemia, en Fue aislamiento? mucho en pandemia, sí. Solo arrancó en noviembre cuando empezaron con las salas a 30%. Ahora, igual el protocolo a mí me quedó un poco, porque no llevo tanta gente. Entonces yo sigo manteniendo el protocolo de distancia. Muy bueno. Miramos la gente. Protocolo. Es muy bueno cuando vas, che, hay muy poca gente. No, Vos llegás y- Aforo. Los protocolos son La Omicron. obsesivos, perdón, por eso, claro. Estoy con estos protocolos de Te estoy son cuidando. 15, pero lo estoy cuidando. Sí. Bueno, había muchas Excelente. obras de teatro que exigían el aforo y decía, ¿pero para qué? Si siempre fue igual. No llegamos. Tú estabas Pero antes de la sí, pandemia. sí, se armó la Lizzy lo pandemia. mira a Sanjiao como yo lo miro capilarmente, ¿no? Como yo me siento... Con el pelo, Lizzy, sí, claro, me gusta. lleno, tiene todos los teatros llenos, siempre, bla, bla, lo mira a Sanjiao desde otro lado como me mira a Sanjiao amigo, ¿no? Claro. Ese pelo... Yo no soy el que lleno teatros. Pero no, yo los cuido a la gente. No, la verdad que sí, que se armó todo en pandemia. Y hablo mucho de la pandemia, que eso era también una decisión. Digo, hablo de la pandemia. Porque la gente no quiere escuchar más de pandemia, Claro, pero tu lugar está bueno. Sí, porque hay mucha liberación y la gente se ríe mucho en esos momentos. Cuando repasamos que salíamos a la calle con una bolsa de compras que era como nuestro DNI, ¿viste? Como También ahí. nuestro permiso de recorrido. Capaz no ibas a comprar nada, pero te ibas con la bolsa. Con la por bolsa. duda. Total. Y había un policía, la mostraba. Y hacías cola en el súper de descuento que no se lo merece.
Claro. Escúchame, pero ¿qué más? ¿De pandemia? Porque imagino vos anotando todo, porque Sí, es todo. material que no Que nadie lo los había perros, hecho hasta Las ahí. noticias, además. Había gente que viajaba en los baúles. ¿Te acordás que había Sí, hubo entra. un padre que llevaba a los pibes en el baúl para ver Sí. el cumpleaños del abuelo y salió en todas las... Y vos decís, ¿cómo fue el control policial? No lo pensamos eso. Del tipo abriendo el baúl frente a la policía. ¿Qué dijo? ¿Entendés? No, otra No es lo vez que jugando a la parece. escondida. Claro. No conozco. Claro. Tipo en un country que tenía la empleada doméstica en el baúl. No, eso es la No sabés lo que cambia la rueda de esta mujer. Como, claro, ¿qué decís? Es una locura. Una locura. Pero Eso, y- bueno, toda esa locura da para la tragedia, da muy para la comedia. Claro. ¿Y tu laburo esos días cómo es? O sea, anotás, te sentás, sos metódico. En un momento me pongo como a hablar solo en casa y empiezo a sacar todo eso que decíamos, eso de adentro. Es como que es muy un viaje por adentro que voy sacando toda frustración, todas cosas. En este show hay mucho de frustración y de enrosque y qué sé yo. Entonces trato de sacar mucho eso, hablo mucho de mi infancia. ¿Te grabás, anotás? ¿Cómo haces? Sí, me grabo ideas mientras lo voy improvisando y después escribo. Y después se cierra mucho en el escenario, como que uno va aprendiendo que capaz tenés una buena premisa, algo bien armado y lo terminás de cerrar Sí. con la gente, ¿no? Yo hice mi unipersonal y me pasó lo mismo. ¿Vos siempre que quisiste contar o primero escribiste y después te diste cuenta que lo querías contar? No, Pues yo nunca escribí, salía y decía, y bueno, que se quiera quedar, Es y que se fantástico vaya, eso. y lo fui armando todo el tiempo así hasta que me quedó como en la memoria, y lo terminé haciendo de memoria en la cabeza. Claro. De hecho, viste, cuando lo escribís que tenés que hacerlo en Argentores, hay una opción Claro. que nadie lo puede revisar. Entonces yo puse principio, adolescencia, niñez, final, fin. Nadie lo puede ir a ver. Claro. No hay Sí. nada de escrito. Claro, yo era muy tímido, muy miedoso y me da mucho miedo subir al escenario. Entonces, lo que hacía era primero escribirlo mucho y estar muy atado al guión. Y después, cuando encontré ese personaje arriba del escenario y ahí empezó a aparecer la voz de comedia mía, ahí estaba mucho más liberado y empezaba como a crear el material más en el escenario que abajo del ¿Qué escenario. es la voz de comedia? Es una mirada que tenés, es un punto de vista, es algo que vos, es como pasa cualquier tema que podría hablar cualquier Como la radio. por vos, claro. Como la radio, que si subí esto es para la apertura, esto está bueno, no hablemos ahora. Hablamos. Claro, pero También tardás empezás en a ver la vida. encontrarlo, esa voz en la radio también, ¿no? Obvio. Y en el escenario pasa lo mismo, tardás en encontrarlo después de hablar mucho con la gente hasta que encontrás... Porque le hay tiene que una voz. rebotar al otro también, al que te está escuchando. Claro. Claro, puede pasar que lo que yo creo que es mi voz de comedia en realidad Y es, no funciona. es el gran problemón de cuando empezás a hacer comedia, que es lo que vos crees que sos gracioso. Claro, Porque claro, vos decís, no, con mis amigos soy gracioso. Es todo el, claro, encanta. es el famoso tengo un amigo que lo llevas a la sala y te hace cagar de risa y después Claro. no es tan Que gracioso. hay, claro, porque hay un contexto en donde se forma ese amigo. Hay como un escenario que se arma en un grupo de amigos, Claro. de anécdotas, donde el chabón está seguro, está confiado. Hay un, bueno, Hay uno un tiene código que, también, claro, ¿no? y uno arma eso arriba del escenario. Uno arma ese grupo de amigos en el escenario, pero lleva un montón de tiempo tomar esa confianza. Estamos hablando con Fernando, perdón, Flor, estamos hablando con Fernando Sangiao, que se va a estar presentando, aunque no creas, te cagás de risa en el show, está Ay, buenísimo. qué mala. Yo voy a ir, para que vean, yo digo esto, pero yo voy a ir porque sé, estoy seguro Vamos, que es buenísimo. El viernes, este viernes a las 21:30, en el kilómetro 44 en la aldea panamericana, produce la aldea, invita a la Cardeus y un evento Urbana Play y realmente va a estar muy bueno. Lo que te digo es que le iba a preguntar esto, perdón, tengo un montón de preguntas, Sí. pero cualquiera puede ser gracioso, digamos, todos tienen material, porque yo me imagino, Lizzy, ¿cómo empezaba tu unipersonal? No, ¿Ah? Sí. Cuidado. Yo Guarda. tuve 1 hora y media acomodándome los huevos para que ustedes me reciban con un aplauso de mierda. Es imposible que no sea espectacular, tiene todo, obviamente, tiene la historia, lo coso, El punto de vista. Es espectacular. Es espectacular. ¿Cuál sería tu voz de no comedia? Claro. Lo que te digo es, Sangiao encontró la observación de las cosas que le pasa, ese tipo de neurótico, pero ¿todos tenemos o por ahí no todos tenemos? Yo creo que todos podemos tener, sí, todos podemos tener, pero hay una gran experimentación y una gran, sobre todo, liberar. La comedia es liberación. Claro. Es gente que controla un tipo de... Y es liberar también. Y uno se ríe cuando se siente un poco liberado, me parece. Entonces, esa posibilidad está de laburar. Pero después también hay mambos de uno, está el ego de uno que también te corrige mucho y te dice, acá soy gracioso, acá no, en esto la gente me quiere, no me quiere, y ahí empieza a empantanarse todo. Hay muchas cosas que combatir cuando uno labura en comedia, pero la capacidad creo que la tenemos casi todos. El tema es que me parece que hay cabezas que no, hay mentes y hay formas de encarar las cosas que no te permiten a veces hacer comedia, ¿no? Yo te quería preguntar, vos también das clases, no Sí. sé
y seguís dando. Sí, y sí. tenés alumnos y debe Sí. estar esto también del aprender, de salir del grupo, decir soy gracioso de mi grupo. Y acá hay los materiales, digo, ¿todos terminan haciendo algo gracioso? Muchas veces sí, todos terminan haciendo como algo divertido, tienen esos puntos de Así empezamos Lasky, con la Divertido. clase y en la, ¿no? Por ejemplo. Muchos comediantes, sí. Yo he tenido alumnos que ahora les va bárbaro, pero no porque fueran alumnos míos. Lo que digo ¿Quiénes? es, no sé, Mellera, Fermetili, comediantes súper, pero ya no tuvo que ver con que yo fuera profe. Digo, a veces te toca... Pablo Mir fue alumno tuyo también. Pablo Mir también, excelente. Pero el profe por ahí te ayuda a encontrar eso que vos solo no lo puedes, no lo estás viendo o lo tenés desarrollado diferente. Claro, te ahorra un tiempo, te ahorra ciertos errores que por experiencia transmitís, pero también igual los pasás los errores, ¿viste? Como que arriba del escenario las malas funciones te hacen aprender un montón. Igual hay algo arriba del escenario que yo los admiro, no sé, que es... Hay veces, para mí, el peor enemigo, lo poco que hice, ¿no? Pero es como cuando te querés levantar una piba o un pibe, lo que sea, que ¿viste? Cuando estás suelto, todo te sale y es gracioso. Y cuando estás, no, esto no va a estar bueno, mientras lo hablas estás pensando, mirando en otra cosa, todo no es gracioso, por lo menos. Después creo que lo profesionalizás una vez que llegas a varias funciones, pero Es como esa manejar cosa... nervioso. Es Vas a uno, alta es chance de uno. chocar. El enemigo siempre, es uno. Esto sí. lo decía Maravilla Martínez también, que decía en el boxeo, que primero que peleás sos vos. Y creo que es eso. En la comedia, el primero que está ahí sos vos diciendo, ¿qué estás haciendo? Me imagino igual que en el unipersonal estás como súper expuesto porque no tenés, digamos, sos vos Solo. solo con el público y digo, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿no? Es lo que dicen, que es más difícil hacer. Pero igual, hay que tocar, Lo que para pasa hacer reír es o que para también- hacer llorar. Yo hay que me dedico a tocar hacer llorar no está cosas mal tampoco. adentro, Hay que... Sí, es Hay que verdad, saber son tocar. sentimientos muy parecidos. Estás defendiendo lo tuyo vos. Lo que pasa es que la Tragedy. gente cree que hacer reír es solamente que la gente en la sala esté ¡ja! ¡ja! Y divertirse y que sea algo gracioso y buen momento no tiene que ver solamente con lo exagerado ¿sabés qué? de reírse. Estaba pensando eso el otro día, lo hablaba con un amigo. Hay algunos humoristas que yo consumo mucho, que me gustan mucho, que termino de ver un video de YouTube de ese humorista y capaz que no emití ni un sonido, pero por dentro me recagué de risa. Sí, pasa. Bueno, ese es muy una Harry, ese es sensación muy también. Harry. Da risa, ¿eh? Pero Pero no es le una hace buena bien a los sensación. humoristas, no le hace bien a que los se ríe después en el por escenario me río. Expresalo. En el escenario me río por solidaridad. Bueno, a mí me funciona mucho prohibir algunas cosas, ¿entendés? Porque en el otro actúa como una droga al Libera, revés. claro. Al revés. Sí, como Yo, por Elenita, le ejemplo, digo, no vengas acá, claro, no te saques cuando la se foto. ríen todo el tiempo, le digo, bueno, no rían de toda la evolución que digo porque no nos vamos más. Entonces, eso automáticamente genera que empiece a reírse de cualquier momento. ¿Cómo sigue el show después de 1 hora y media para acomodarme los huevos para que usted me reciba con ese aplauso de mierda? ¿Cómo sigue? Bueno, después vuelvo a salir y después digo, bueno, así, bueno, como esto es muy sencillo, vamos a hablar de todo, de la llegada de los medios, de los vecinos. Y la voz es importante, ¿entendés? Porque yo te digo así, no pasa nada. Ahora, nací en la drogué, ¿entendés? Es diferente a nací en la drogué. Se ríen, ¿no? Claro. Muy bueno. Por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a hablar de todo, el paso promedio, la llegada del medio. Yo, como ustedes todos saben, yo nací en la drogué. Me crié. A mi izquierda vivía María que tenía una capacidad diferente. Bueno, lo único que tenía diferente era la pierna arranca la vieja. A mi derecha vivía Mirta, que todavía es sorda. Y en el medio, ahora que lo voy a pensar, estaba la sorda, la renga, la traba, un zoológico mi cuadra. Y ahí arrancás y empezás a contar. ¿Y el tuyo, de qué va este show solo? Arranco Solo hablando llama, de ¿no? pandemia, arranco hablando mucho de pandemia, de la situación y después charlo un poco de la relación con la clase media. Yo fui nacido y criado en clase media y ahí empiezo a elaborar todas mis tesis sobre las diferentes culpas y frustraciones de la clase media, rencores, cuestiones. Hablo mucho de la infancia, hablo de la Navidad y cómo la Navidad me sirve para analizar un poco nuestros comportamientos y eso. Y nada, es todo un viaje el show. Y me gusta que se genere eso, que la gente se olvide de todo y se meta en mi universo y después salga no tan sola. Excelente, no. Voy a ir a verlo porque de verdad se van a divertir mucho, de verdad le digo. Está muy divertido. bueno. Eve ha venido. Yo fui. Me ha hecho llorar de Richard Santiago. Hay mucho de las caras de Santiago también, que es como... Y la voz que tiene La voz, las caras, es muy importante, pero no se nota ahora. Basta. Basta, no vengo más, boludo. Passline.com, si quieren conseguir sus entradas en la aldea. Yo voy a ir el viernes 21:30 en Passline.com. La verdad que vale la pena. Sí, hermoso Fernando lugar Santiago. además. El lugar está bárbaro, sí. Recorres Ahí en Villa Pandiela.
Sí, sí. Villa Pandiela. En Villa Pandiela. En un arbolito está Últimamente Pandiela estás metiendo espiando. muchos chistes muy buenos, Javi. Muy. Lo quiero decir, no se te nota. Te pido disculpas. La voy a dejar de expresión, pero están buenísimos. Bueno, No su, volverá a suceder. su forma de ser con esos chistes es buenísima también. Es una Gran unipersonal sí, podría ser. No, una gran basta. técnica. Pues lo único lo que falta son humoristas de stand-up. Sí, hay poco. Hay mucho, ¿no? ¿Qué pasó? Hay mucho. Se vive ¿Qué- bien. qué- Se vive bien. Ay, Te saca promociones de relajen. 50 por año. ¿Qué Se querés? vive bien. Tiene de malo, boludo. relajen, sean abiertos al stand-up Claro. y a los estandaperos. Sean abiertos, que cada uno cuente como quiera, si te sirve y te gusta. Claro. También está trabajando con las chicas de La Culpa, hay que decirlo, Sí. que las pibas les fue muy bien. Estaban en Paseo de la Fenómeno, Plaza y ahora total. se van al Maipo. Metropolitan. Al Metropolitan. ¿Pero que sos el manager? ¿Qué sos? No, guionista. El pimp. laburo con ellas, Guionista, pero no, ahí guionista. las comediantes son ellas. Sí, bueno, pero vos ayudás a armar esa estructura en las cuales ellas Bien. improvisan un montón. Sí, una locura, un fenómeno total. Me encanta, pero Ay, lamentablemente. qué fabuloso, me quedaría horas hablando con vos. Sos encantador, sabes que te adoro. Gracias. A vos, a tu familia, a tus Gracias. chicos. Tenés pibes, ¿no? Me acuerdo. Sí. Qué bárbaro. Gracias, no tenemos más tiempo. Pero no, quiero Necesito 2 saludar. horas de programa, mi amor. Está todo mandado. La aldea. Yo me... Bueno, Fernando Saquiao va a estar este viernes 21:30. Entrada por passline.com en la aldea. De verdad que está buenísimo. Gracias, Fer, como siempre. No, en serio. Grande. Te reís mucho. Es muy bueno este pibe. gracias. Amigos y amigas. Aunque no se note. Perros de la calle. Urbana Play. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already in my dreams. So don't let me have any rights. Oh, I let it up to here. The moment that I step outside, so many reasons for me to run and hide. I can't do the little things I love so dear, 'cause it's all those little things that I fear. 'Cause I'm just a girl, I'd rather not be, 'cause they won't let me drive late at night. Oh, I'm just a girl, guess I'm some kind of freak, but they all sit and stare with their eyes. Oh, I'm just a girl, take a good look at me, just your typical prototype. Oh, I'm just a girl. I'm just a girl in the world. That's all that you'll let me be. Oh, I'm just a girl living in captivity. Your rule of law makes me worrisome. Oh, I'm just a girl. What's my destiny? What I succumb to is making me numb. Oh, I'm just a girl. My apologies will have become me so burdensome. Oh, I'm just a girl. Lucky me, sweet or dumb, there's no comparison. Bienvenidos a un nuevo viaje junto a nuestros amigos de Cabify. Subite porque hoy tenemos Cómo suena tu barrio. Hoy te llevamos a través de Belgrano para que descubras las anécdotas y relatos más increíbles que conectan a Soda Stereo con el barrio de Belgrano.
Vayan a la publicación de Cabify en nuestro Instagram, @perroscalla, y cuéntenos cuál es su lugar o esquina de la ciudad que se conecta con sus emociones y recuerdos, y los vamos a premiar con 3 viajes de 1.000 pesos para seguir disfrutando de las melodías que resuenan en la ciudad. Movete por la ciudad de la manera más cómoda y segura. Cabify, la ciudad es tuya. Eso era No Doubt con Just a Girl, y ahora... Somos Urbana Play 104.3. Desde Buenos Aires. Una nueva experiencia. Gino Tubaro crea prótesis 3D de bajo costo para inspirar a muchos chicos y chicas a desarrollar el superpoder del optimismo, yendo a innovar. Como él, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Comprador de todos los días, ¿querés saber por qué conviene pagar con Visa Débito? Porque participás por uno de los 200 premios de 50.000 pesos y un gran premio de 10 millones de pesos. Y si pagas con Visa Débito a través de Modo, tenés 5 chances. Esto es Visa, una red que trabaja para darte más. Visa. Promoción inversión temporada en Argentina desde diciembre de 2021 al 17 de enero de 2002. Personalizado Top Point RE Cuidante TU70485C. Para más información, subrabas en 16 empleo de .visa.com/Bardelo. Urbana Play Presenta Argentina Game Show 2021. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Costa Salguero. Videojuegos, competencias oficiales, freestyle y los mejores creadores de contenido en un solo lugar. La fiesta de los videojuegos vuelve de manera presencial. Entérate cómo conseguir tus entradas sin cargo en argentinagameshow.com. 10, 11 y 12 de diciembre. Nos vemos en AGS 2021. Urbana Play. Radio Oficial. Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal tasa 0% o hasta 50.000 pesos de regalo en tu tarjeta de crédito ICBC y muchos beneficios todo el año. Empezá a depositar tu sueldo en ICBC hoy. Hacelo 100% online en sueldos.icbc.com.ar. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC, sí. Costo financiero total 0%. Propuesta válida para cartera de consumo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en www.sueldos.icbc.com.ar. La familia Motorola te está esperando. Encontrá tu Motorola Edge 20 Pro y 20 Lite en tienda.movistar.com.ar y pagalo en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Así de fácil. Promoción válida desde el 16 del 11 al 21 hasta el 30 del 12 al 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos de Motorola Edge 20 Pro y 20 equipos de Motorola 20 Lite, lo que ocurra primero. Para más información en tienda.movistar.com.ar. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad. Podés estar escuchando esto desde tu auto, tu casa o tu trabajo. O podés estar cabalgando bajo la luna en el sur argentino. Porque vuelve Previaje. Y hoy vos tenés la oportunidad de disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Ciro y los persas en Mar del Plata. Sábado 29 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas, con campo de pie. Anticipadas en Ticketek. Produce 300. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Seguí disfrutando de la mejor vista de Buenos Aires, también con nuestras propuestas veganas y vegetarianas. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play anuncia. ¿Alguna vez soñó con armar el arbolito junto a sus amigos de la radio? Sí. Yo también. Y nuestro sueño se hizo realidad. Hoy. Desde las 22 horas. Súmese para el tradicional armado navideño del arbolito junto a Vuelta y Media. Seba y Juli le acompañarán en esa noche especial que tanto esperamos cada año. Bueno, que Julieta espera todo el año. Así que, queridos oyentes, no lo olviden. Esta Navidad comienza junto a Vuelta y Media. Muchas sorpresas, show en vivo y la Navicom va a poder
poder ser parte vía Zoom, usted también. Hoy Desde las 22 horas. nos vemos y nos escuchamos por urbanaplayfm.com. YouTube. KZO, Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¡Lo esperamos! Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Llegó a Flow, la expo gamer más grande del país. Argentina Gaming Show Flow 2021. Viene cargada de contenidos, entretenimientos, actividades para los fanáticos del gaming, cosplay y por sobre todo, los eSports. Mira en vivo el contenido exclusivo de las 3 jornadas, 10, 11 y 12 de diciembre por el canal 601. Flow es para vos. Formate en actuario en la Universidad Siglo XXI. Aprende a construir modelos predictivos de riesgos, asesorar y establecer condiciones de equilibrio actuarial en planificaciones económicas financieras. Entra a 21.edu.ar y conoce más sobre actuario, una carrera en crecimiento. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. ¿No viste dónde dejé? ¿Las medias? Debajo de la cama. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Esta Navidad, los mejores regalos están llegando. Entrá a Mercado Libre y encontrá el regalo que buscas con hasta 40% off, hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en 24 horas. Esta Navidad, regalá con Mercado Libre. Válido del 1 del 12 del 2021 al 25 del 12 del 2021. Productos seleccionados. Sujeto a términos y condiciones. Para más información consulta en www.mercadolibre.com.ar. Que jueguen lo bueno, que jueguen lo malo, que jueguen las figuras, que jueguen los del palco, que juegue todo el mundo, que juegue todo el año. Llegó la nueva pelota IPF Messi Adidas, la pelota del capitán, en 2 diseños únicos y exclusivos. Pasa por IPF y llévate la tuya con tus puntos Serviclub. IPF, en este suelo hay fútbol. Urbana Play te conecta desde cualquier parte del mundo. Escucha y mira en vivo y on demand toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Diga 33 es presentado por Vacunar en Casa, servicio gratuito de vacunación a domicilio en www.vacunar.com.ar. Calidad, seguridad y comodidad. Bueno, en este Diga 33 vamos a hablar sobre el 1 de diciembre, que fue el Día Mundial del VIH-Sida, y quería contarles algunos datos. Se estima que en Argentina hay 140.000 personas viviendo con VIH, que el 83% conoce su diagnóstico y el resto no lo conoce, por eso es muy importante el testeo. Una consulta, ¿cómo, perdón que interrumpa tu columna, ¿no? Pero ¿cómo se calcula o cómo se estima, obvio que es un número estimado, cuánta gente no conoce su diagnóstico? O sea, tiene SIDA y no lo sabe. No, a ver, primero vamos a diferenciar que una cosa es tener infección por VIH, es decir, tener el virus, y otra cosa es tener SIDA, que es el estadio terminal de la infección por VIH en las personas que no están con tratamiento antirretroviral. Entonces, por los diagnósticos tardíos que van apareciendo y todo, se hace la estimación de las personas que, al no estar testeadas y no conocer su estatus frente al VIH, ya llegan con la infección. Claro, ya tienen una infección más avanzada y pueden además
además transmitir el virus. Un concepto muy importante es que las personas viviendo con VIH que tienen tratamiento, que están recibiendo tratamiento antirretroviral y que tienen su carga viral indetectable, es decir, muy poquito virus en sangre por más de 6 meses, no pueden transmitir el virus por vía sexual. Esto es lo que se llama I igual a I, ¿no? Indetectable igual a intransmisible. Y es interesante porque hay un estudio que se llama Mosaico que está estudiando una vacuna preventiva contra el VIH que ustedes saben que... Es la gran deuda, es la vacuna del VIH, o sea... Deuda me refiero a que falta, pero en realidad con los cócteles todos pueden vivir perfectamente bien, pero la vacuna quedó sí. Como siempre se esperó eso. Y tiene que ver, digamos, la dificultad en encontrar una vacuna contra el VIH, igual ahora tenemos una entrevistada que lo puede explicar mejor, tiene que ver con esta capacidad que tiene el virus rápidamente de meterse como en escondites o reservorios del cuerpo. Y la vacuna sería, bueno, no, capaz que era la invitada más, pero la vacuna sería más para las personas que no tienen el virus y para no contraerlo, o las personas que ya tienen el virus. La que está más avanzada es preventiva. Preventiva. Es preventiva, sí. Y bueno, creo que ya podemos presentar a la doctora Natalia Laufer, que es médica infectóloga, doctorada en la UBA, investigadora del CONICET, en el Instituto INVIRS y también docente de inmunología. Y se acuerdan que hace una semana salió una nota de la paciente Esperanza, que... es una paciente que ahora nos va a contar bien Natalia cómo fue, pero que sin ningún tratamiento logró, digamos, de alguna manera tener su carga viral indetectable, tener serología negativa. ¿Está por ahí Natalia? Hola Natalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día. Está en el call center la doctora. Estoy en el call center de la UBA. Bueno, es bueno. Acá no es fácil. Seguro. Bueno, Nati, primero gracias por la nota. Con Nati nos conocemos hace muchos años. Gracias por la nota y quería preguntarte o que nos cuentes un poco cómo es el caso de la paciente Esperanza. Bueno, el caso de la paciente de Esperanza es el caso de una persona que pertenece a lo que se llama controladores de élite. ¿Qué son los controladores de élite? Son individuos que solos logran, sin la necesidad de estos cócteles que mencionaba Andy, controlar la replicación viral y mantener cargas no detectables, que representan el 0,5% de todas las personas viviendo con el virus. ¿Por qué logran esto? Hay un montón de factores diferentes, no hay un patrón común, no se ha encontrado ninguno que digas, a partir de esto se logra 100% controlar la replicación viral y es por eso que todavía no se ha podido trasladar a otras personas lo que logran estas. Dentro de ese grupo de controladores de élite está esta paciente que es muy similar a otra paciente, por eso es la segunda, que es la paciente de San Francisco, que además de controlar la carga viral a ese límite indetectable, cuando uno busca las células que se llaman reservorios, estas que vos mencionaste, que es donde el virus queda como guardado, reservado para en algún momento empezar a replicarse, no encontramos ninguna copia de virus con capacidad de multiplicarse. Y esto es lo mismo que se vio en el paciente de Berlín, es aquel paciente que se le hizo un trasplante de médula ósea y logró controlar al máximo y se habló del primer caso de cura esterilizante. Ahora, entonces es por eso que esta paciente, sí. No, que me parece increíble el trabajo que hacen ustedes, los médicos, los investigadores, infectólogos, que es claro, algo que surge un poco naturalmente, como determinados pacientes que salen de la media, ¿no? Digo, de Berlín, paciente 1 o 2, ya no sé, lo mismo le pasaba a Freud cuando analizaba por pacientes, y es tratar de ver qué podemos encontrar en común, por qué pasa esto, te deja investigar cada cosita, y sobre cada cosita le vas probando algo, si esto funciona, si esto no. Es un laburo tremendo y espectacular para que ojalá el día de mañana, bueno, como pasó con las vacunas más rápido que nunca con esto del COVID, gracias a todos estos científicos que vienen investigando día a día cada cosita. Me imagino que un día en el laboratorio de una noticia, algo revelador, algo bueno, es espectacular, ¿no? Sí, es espectacular, porque como decís, es tan complicado entender el sistema inmune, es tan complejo que poder lograr, aunque sea decir, bueno, miren, esta persona logra controlar la infección, ahora tenemos que ver cuál es el mecanismo y eso, si nosotros lo pudiésemos
definir, nos permitiría desarrollar lo que mencionó Lizzy de vacunas terapéuticas, claro, vacunas terapéuticas, que son una vez que la infección ya está establecida, poder controlarla sin la necesidad de estos tratamientos que sabemos que son súper efectivos, que son fáciles de tomar, que no tienen efectos adversos, pero que bueno, si uno pudiese elegir, tal vez elige no tener que tomar ningún tratamiento, ¿no? Esa es la posibilidad que eventualmente, sí. Y Nati, el tema que nos preguntan muchas veces los y las pacientes es, bueno, ¿por qué cuesta tanto encontrar la cura? Que creo que tiene un poco que ver con esto que decíamos de los reservorios, pero bueno, si vos lo podés explicar seguramente mucho mejor. Claro, el problema principal, y después comento también algo de la vacuna que mencionaban antes, de la vacuna preventiva, es esto, que es un virus que es muy complicado, que cambia mucho, que muta mucho más de lo que conocemos ahora que todos hablan de variantes en COVID, en SARS-CoV-2. Genera muchísimas mutaciones que lo va cambiando todo el tiempo y aparte se integra a nuestro ADN rápidamente. A los pocos días de haber ingresado, se integra a nuestras células en distintas regiones. Entonces, esas células en las que se integra quedan como dormidas y no pueden ser atacadas por el sistema inmune. Entonces, no tenemos forma de eliminarlas. Y por eso es que, a pesar de que uno tome durante muchos, muchos años el tratamiento, si un día lo deja, esas células por algún motivo se pueden reactivar y generar nuevas copias de virus que infecten otras. Yo le quería preguntar a la doctora Natalia Laufer. Súper clara. Que es clara, sí, pero algo terrible que es respecto a todas las enfermedades que quedan por curar, ¿viste? Mucho se va tratando esto, varias cosas. No falta conocimiento de lo que es el sistema inmune, que es increíble, o se conoce todo eso y nos falta tecnología, o nos falta desarrollar cosas, o conocimiento, o tiempo. ¿Qué nos falta para poder curar todas las cosas de enfermedades del cuerpo? Un poco de todo, básicamente. Nos faltan ciertas tecnologías que no sabemos. Ahora hemos llegado, por ejemplo, con la paciente de Esperanza, pudimos acceder a una tecnología que te permite en cada célula ver si está este genoma integrado y si está integrado, cuáles son las características. Por otro lado, como ya les decía antes, el sistema inmune hay mucho que se va conociendo ahora. Hay muchas moléculas y cada molécula, te falta una molécula y tal vez tenés una inmunodeficiencia, tenés una de más y tenés una enfermedad autoinmune. Es súper complejo. Entonces, obviamente que se fue conociendo cada vez más, por ejemplo, muchas de estas inmunodeficiencias que les digo, gente que por alguna mutación tiene un problema en su sistema inmune, es lo que nos permite entender cómo funciona el sistema inmune. Sabemos que si le falta esto, entonces pasa esto. Claro. Y ahí vamos aprendiendo. Es realmente... Porque además el sistema inmune tiene que actuar y después bajar en su nivel de actuación para no generar una enfermedad autoinmune, no generarnos estar como inflamados todo el tiempo, digamos, es compleja la interacción. Entonces, y además el VIH es un virus también sumamente complejo, con muchas cosas, con muchas proteínas, muchas enzimas diferentes y además esta capacidad de integrar. 65 días del año nos tenemos que acordar del VIH-Sida, que tenemos que saber que es una infección de transmisión sexual, que no hablamos de contagio, hablamos de transmisión, porque contagio hablamos para las enfermedades respiratorias y las palabras son importantes porque hay palabras que son muy estigmatizantes. Entonces es importante qué palabras usamos, seguir usando preservativo porque hay otras infecciones de transmisión sexual, pero saber que las personas que tienen VIH hoy por hoy tienen una posibilidad mucho más amplia de tratamientos de pocas pastillas bien toleradas. Bien. Así que a seguir con eso. Pero Omicron. Bueno, Omicron. No, bueno, otro día. Otro día. Omicron. Otro día. Ya lo dijo la mexicana, está muy bien lo que dice. Elenita le cuesta la vacuna, le da miedo. ¿Viste? Entonces, es antivacunas. Es antivacuna. Entonces la mamá de una amiga de Elena le dijo, y entonces me lo repitió, yo no sabía. Entonces vino y me dijo, no, ya me dijo igual Caro que son como soldaditos que te ponen en el cuerpo para combatir los enemigos. Y le encantó y compró eso y me encantó eso. Es un poco eso, son soldaditos que te inyectan. ¿Cómo funciona distinto en cada cabeza? A mí me decís que me vas a inyectar soldados y te salgo corriendo. Vos no estás bien, claro. Y además tenés 40 años. Claro, tal cual, está más grande. Tenés tatuajes rarísimos. Gracias, doctora. Vamos a una tanda y cuando regresamos... No me acuerdo. Mucho más. Historias del Duki y algo más sabía que no me acuerdo. Ya volvemos, dale. Sentí otro aire. Desde Buenos Aires, Urbana Play 104.3. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos.
Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Con la nueva promo de Clyde, el premio lo elegís vos. Podés ganar 50.000 pesos por semana, además de un premio final de 200.000 pesos para disfrutarlos como quieras. Carga el código de tus sobres en promoclyde.com.ar. Todos los sabores participan. Dale a tu semana el sabor que te hace bien. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país, en el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad. Encontrá en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita. Estas fiestas, regalá la Cardeus. Regalá sueños. Compra hasta con 50% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Home Office, maratón de series, whatsappear, zoomear, streamear, postear. El mundo cambió. Míralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Rinden 300 gotas de alivio y confort. Irix, refresca tu mirada. Este verano, Colonia Express te invita a revivir tus sueños. Unite a esta experiencia inolvidable a bordo de nuestra renovada flota. Y como siempre, la mejor tarifa del Río de la Plata. Elegí lo nuevo. Elegí Colonia Express. Y vamos, 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 vamos los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Fin de semana, gran despedida de los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, gran despedida de Los Bonobos. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. Y vamos, 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 vamos los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Decir que salimos afuera es redundante. Y está bueno. Porque necesitamos disfrutar el doble de los reencuentros. Abrazarnos más y aumentar las risas. Que hoy esa redundancia valga más que nunca. Airearse está bueno. Y en tu casa hacelo con tu BGH Silent Air. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. El queridísimo Gustavo Santaolalla. Hola, Gus. ¿Cómo estamos? Bienvenido, ¿cómo te va? Siempre le pregunto, y contame alguna que te haya sorprendido. No, me llamó Morrissey ayer para que... Ah, sí, Elvis Costello me dijo que venga. El otro día. Eric Clapton quería que hagas la música de su vida, la película de su vida. Sí. Bueno, estoy haciendo un par de proyectos, pero uno acaba de ya concretarse y salir, que es con la NASA, ¿viste? Es una pantalla de video gigante y yo hice todo lo que es la sonorización, la musicalización de eso y tiene una narrativa en donde cuenta un poco la historia de la NASA. Este es para acá, para la Tierra, pero el otro no es para la Tierra, pero no te puedo decir más que eso. Que no es para acá. No es... Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Buenas a todos, soy Roberto y estamos transmitiendo en vivo desde el evento del año. Una idea brillante de Naranja X para meter todas las juntadas de fin de año en una, con los del laburo, los del gimnasio y muchos más. El agradecimiento va a este chivo, señor locutor. Naranja ahora es Naranja X y este fin de año tenés hasta un 35% off y 12 cuotas 0 interés con tu tarjeta de siempre en moda, electro, celulares y juguetes. Conocé más en naranjax.com/fiestas. Costo financiero total 0%. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer 2 radios en una.
Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, tirarte por parapente, ir al río, conocer, probar, tener una súper, volver, juntarte con amigos, tocar la viola, aprender un idioma, mirar una serie, dos series, muchas nuevos, pasear en tu casa, redecorar un cuadro, buscar un dato por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar. Ya sé. Voy a ser abuela. Voy a ser abuela. Voy a ser abuela. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Urbana Play Twitch. Urbana Play Y. Lunes a viernes, de 23 a 1. El porqué de todo lo que pasó en música. Cultura digital e historias comunes. Con Luca Martín y Franco Belloni. Urbana Play Y. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. La curva de la moda busca hacer de la moda algo inclusivo. Y que lo inclusivo no sea una moda, yendo a ser parte del progreso. Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. En YPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles YPF. Calidad de principio a fin. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Ahora tu radio está donde vos quieras. Dime con quién andas. Y te diré si escuchan Perros de la Calle. 2021. Acá estamos entonces. Primero saludamos a Albert, nuestro colaborador, nuestro amigo Albert Kaufman. Un saludo también. Siempre me gusta que pase. O sea, que mira, Dieguito, mira, salieron Dieguito y Dieguito y Julito. Sienten cosificación en el aire. Ayer se habló de ellos dos, Sí. Muy bien. Bueno, me voy a apurar, estamos escuchando el Duki de fondo y la verdad que el Duki viene pasado mañana y mucha gente que nos comentó, dijimos, bueno, traigamos a alguien que tiene ganas de venir. Hay un oyente que tiene una linda historia y lo vamos a escuchar. Hola, ¿quién habla? Hola, Andy. ¿Cómo andas, querido? ¿Tu nombre? Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Brian? ¿Bien? Bien, todo tranquilo, laburando. Bien, acá estoy con Harry, con Eve, con Lizzy, con la doctora, con todo el mundo acá, charlando un poco. ¿A qué te dedicas, Brian? Hola a todos. Hola, Brian. Hola. Soy médico, soy residente de pediatría del último año del Hospital Casa Cuna, el Elizalde acá en Constitución. Mira qué lindo. Sí. Nada, ya es mi último año de residencia, estoy en cuarto año, así que terminando. Y nada, bueno, un poco mi historia. La verdad que cuando vi que subieron lo del Duki, nada, empecé a mandar mensajes. Un poco conozco al Duki por la pediatría, porque claro. Me tocó a mí estar mucho tiempo en una sala de pacientes oncológicos, que son pacientes que quedan internados mucho tiempo, que la verdad a mí me encanta, es una sala que me gusta mucho. Y bueno, en el día a día está todo lo que es la parte médica, clínica, pero también hay una parte de la relación con el paciente que es súper importante. Y un poco en esa es, de qué cuadro sos, qué música te gusta, qué haces. Claro, conectarte con el paciente. Exactamente. Aparte, son pacientes que están mucho tiempo y uno... Sí, recuerdo que cuando decimos el paciente decimos nenes. Criaturas. Claro, porque, exacto. O sea, a veces queda medio frío el lenguaje médico. Sí, pero bueno, pero está bueno también, en ese momento son pibitos. pacientes. Claro, pero son pibitos, digamos. Claro, sí, hay chicos de todas las edades y nada, tenemos chicos chiquitos y también tenemos muchos chicos adolescentes, digamos. Sí. Y por ahí uno con los adolescentes es que busca más como este recurso, como para conectar. Aparte son pacientes que por ahí sufren más la internación y estar lejos de la casa y todo. Sí, son pensemos más que conscientes. el adolescente, Brian, ya de por sí sufre estar vivo. O sea, el adolescente sufre todo el tiempo. Es como una cuestión de todo el tiempo estar tropezándote con tu propia vida. Y me imagino que eso es una circunstancia médica extrema muchísimo peor. Totalmente.
Entonces, en este contexto de generar un vínculo médico-paciente, piensen también que nosotros vamos todo el tiempo y te tengo que sacar sangre todo el tiempo, te tengo que revisar, te tengo que desvestir, y así varias veces por día este tipo de pacientes. Entonces uno trata de ponerle un poco de onda también como para que sea más llevadero. Claro. Y en este contexto un paciente, Diego, que bueno, él tiene un cáncer, en una de estas charlas, che, Diego, ¿qué música escuchás? Y me nombra Duki, ¿no? Y yo lo conocía de nombre, Sí. pero nunca me puse a escucharlo. Y bueno, es un paciente con el que pegamos mucha onda, él fue paciente ya hace un tiempo mío, pero nos seguimos viendo acá en el hospital, nos encontramos cuando viene a los controles. Y en una de esas guardias le dije, che, a ver, mostrame este Duki, que te gusta, que yo lo veía con los auriculares, escuchando. Y ahí, bueno, ahí conocí la onda del Duki. Creo que el primer tema que me puso fue Goteo y dije, esto está buenísimo, explotaba el tema. Y la verdad que a Dieguito esto como que medio que nos acercó un poco más, nos lo hizo muy llevadero. Justo él estaba en una parte del tratamiento donde tenía muchos dolores, lo habían operado, él tenía como un problema en los huesos, un cáncer en los huesos, y un poco era como la distracción, ¿no? Ponerse los auriculares, cerrar los ojos, escuchar al Duki, y yo cada vez que me acercaba, che, bueno, a ver qué tema estás escuchando, que esto, que el otro. Nada, la verdad que los pibes lo usan como recurso y obviamente todos estos artistas del trap de ahora son los que más, que escuchaba, escuchó Duki, Kea, Tiago, no sé, te nombran todos. Y un poco para ponerme a tono me puse yo a escuchar en mi casa. Y de golpe dije, che, esto me gusta. Yo era más del palo de Harry, Iron Maiden, Metallica, y de golpe ahora vengo al hospital escuchando el Duco. La pregunta es de que hay que nos estamos mirando con todo, nos miramos con Liz y Liz mira. Yo lo miro a Harry, Harry me mira, pero entonces Harry mira a Eve, mira a Harry, entonces Eve mira a mí, yo lo miré, entonces mira. La pregunta es, ¿sería para vos o para el pibe y cómo está el pibe? No, el pibe está bien, la verdad que nada, tuvo como hace poquito nos vimos con Dieguito y tuvo como una recaída, pero la está llevando bien, está saliendo adelante, está bien. Y la verdad que sería para los dos. Para los dos está bueno. Ahí va, está bien. Para los dos está bien. No estaba para que esto terminara con... No, para mí. Quiero yo que me terminó gustando el Duki, bueno, está bien, pero y el pibe pobre, el otro tiene cáncer, estuvo ahí, está peleando. Pero armaron una relación en base al Duki, está bueno. Bueno, pero ahora viene este a ver al Duki y el otro quedó tirado. No, yo... Es para los dos. Sí, claro, no, yo si tengo la oportunidad me lo llevo a Diego, sí, lo tengo en Instagram, me lo llevo, me lo quiero llevar conmigo porque le tengo mucho aprecio, lo quiero mucho, ya siento que somos amigos y la verdad que me encantaría. Y la verdad, para que tengo que hablar con mis compañeros, compañeras, ¿ok? Banca un minuto. ¿Yo te puedo decir algo? Sí. Me molesta mucho que haya dejado de escuchar Maiden. No dejó de escucharme, empezó a escuchar el Duki. A mí me molesta. ¿Vos qué decís? Y sobrevuela. Sobrevuela. Un poco, sí. ¿Vos, doctora? Para mí sí, además hizo una relación muy empática con Médico el paciente. eso es Me hermoso. encanta eso y que el Duki los unió de alguna manera, así que me parece que recontra sí. Bien. Me encanta. A mí me fascina. Me gustó más la historia de la chica que tenía todos los discos. Nada que ver. Y bueno, que no, sí, obvio. Vamos a tratar de conseguir entradas para el show también, para que vayas a ver al Duki con el paciente, Con el paciente. Sí, Gracias, el paciente con él. Brian, sin Diego no vas a ningún lado, ¿eh? No. vas a ningún lado. Aunque sea traer a tu hermano y decir que es Diego, decir que está mucho mejor, pero acá viene con alguien, Pero qué hermoso. Con el pasaporte sanitario. Chao, doctor, un abrazo, te Un esperamos. abrazo y gracias. Mil gracias, chicos. Te esperamos Abrazo grande. jueves. ¿Qué notición? Pará, ¿cuándo se lo vas a decir así como si nada? ¿Al otro? Al paciente, pará. ¿Sabes qué? Me están dando mi propia medicina. Sí, Andrés. Me sorprende de vos. Lo tengo en el Instagram, le voy a tirar un mensajito, si no... pará. El teléfono por Dile el teléfono y después lo llamamos mañana. No le digas nada. Claro, Voy a- decirle que bueno, querés hablar dale. por teléfono. Pedí el Dale. teléfono. Dale, le pido el Bien, teléfono. Eve. Escucha una cosa, Brian. Estoy medio dormido con mis Brian. propios métodos. Acá tu Mirá ansiedad, el teléfono, Brian, Nada más.
¿Sí? Bueno. No le digas nada. Brian. Dale, ¿Ok? nada. Dale, chao. Nada, sorpresa. Mirá que acá si el pibe no viene sorprendido, emocionado, no entras. Algo aprendí, Re siniestro. Voy a tratar, vamos a ver qué podemos hacer. Que Vamos a ver qué podemos llore, hacer. Cállate, nene. Lloren, chicos, lloren. Beso, Brian. Y felicitaciones por el laburo que Hay haces. otro más. Ahí. Un beso Gracias. grande. Un chao, doctor. Chao. Hay otro más, Eve, atendé. Algo aprendí, Hola, buen día. ¿Quién habla? Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué ¿Qué haces? tal? Robertito, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿En qué andas, loco? ¿De dónde sos? Mira, yo soy de Capital, pero no vivo más en la capital. Vivo en la localidad de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Para qué le mandamos un saludo a Benito Juárez? Un beso, Benito Juárez. Un beso para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero Benito Juárez. Hay personalidades de Benito Fabuloso. famosas en Benito Juárez. además de El Benito mismísimo Juárez. Benito Juárez, mi amor, que me lo morfo. ¿Hay alguien de Benito, ¿Hay alguien de Benito Juárez? Roberto, ¿estás ahí? Sí, te escucho. Ah. Sí, sí, ¿Hay algún famoso de Benito Juárez, Roberto? Una Mira, celebridad. un actor conocido es Atilio Marinelli, era de acá. Nacido Claro, acá mira. en Benito Juárez. Ahí va. Ahora, ¿Y vos por qué te fuiste? Peronelli. ¿Por qué te fuiste a Benito Juárez? Mira, yo soy docente jubilado y además hago otras actividades. Una de ellas es ser artesano. Entonces yo venía a esta ciudad a hacer a las ferias de artesano y cuando me jubilé dije, ¿y por qué no? Y hice un cambio y ahora tengo una calidad de vida totalmente distinta que la que podría haber tenido en Buenos Aires. ¿Seguís haciendo artesanía? Sigo haciendo artesanía además de otras cosas. Mira. Bien. ¿Se vive bien en Benito Juárez? ¿Se vive tranquilo? Mira, yo te cuento, estoy a 2 cuadras del hospital y en los 2 años y pico que estoy acá todavía no escuché el sonido de la sirena del Ah, mirá de la qué ambulancia. bueno, mirá qué bien. Eso habla bien. ¿Sabe? Imagínate qué calidad de vida que tengo, ¿no? Le contemos a los oyentes quién fue Benito Juárez, ¿no? Porque si no se sabe. Claro. Fue un conquistador español de 1496, más o menos, nació, exacto, 1496, que estuvo en el Perú, estuvo en la conquista del Perú, todo especialista en leyes y bla, bla. Benito Juárez. Mirá. Escúchame, Que cuente, ¿no? Roberto. Su historia. No desconfíes. Roberto. Robertito. Sí. ¿Qué desconfías? Yo no desconfío. Sí, desconfías. En No, absoluto. que estás desconfiando. En absoluto. Sí, Wikipedia, sí, por ahí. Wikipedia, Es un recurso válido. Wikipedia, por lo menos me preparé. Era obvio, Andrés. Me que preparó, no lo alguien sabías. tenía que saber porque quedó como si no Exacto. quedaba como. Escúchame, amigo, ¿y por qué querés venir a ver al Duque? Hasta ahora no, con Benito Juárez no alcanza. No, pero yo fui profesor de él en el colegio secundario. Sorprendió, Benito. Yo me jubilé como docente de informática. Fui profesor de él cuando ingresó al colegio donde estábamos, se llama William Morris del barrio de Almagro. ¿Pero lo tuviste a él? Porque, sí, viste que todos decían, yo fui profesor de Duque. ¿Lo tuviste a él? Sí, lo tuve a él Si te como ves, ¿se alumno. acuerda de vos? Espero que sí, como yo me acuerdo de él, porque cuando lo vi la imagen, dije yo, este chico lo conozco y Se llama, no es tan cuando grande el Duque, no fue hace tanto. busqué la historia y era Mauro Lombardo, que es al que yo conozco realmente. Nunca Claro, vos no conocés a Duque, vos conocés a Mauro. Conozco a Mauro, sí. Claro. No conozco al Duque, o sea, a la persona que es ahora no la conozco porque es una persona pública que está en un ambiente totalmente distinto. Pero hablando del que conociste vos, ¿era buen alumno? Mira, no pasaba por el tema de ser buen alumno. Él estaba No, permitime que te complete obvio, dale. el concepto. Obvio. Él fue alumno en el colegio donde estábamos, creo que 3er y 4º año, después no le iban a renovar la matrícula para 5º, él se tenía que ir. Y yo tengo una anécdota muy linda que la verdad que cada vez que uno se junta con grupo de docentes, por lo general lo que hace es contar anécdotas de sus alumnos. Y la de él es una de las que cuento. A ver. En el último año, en cuarto, en el último trimestre, lo hacíamos con todos los años, pero en el último trimestre hacíamos un trabajo práctico grupal. Se paraba en grupos y cada grupo tenía que manejar un tema, que después lo tenían que exponer adelante de la clase. Sí. Él se iba del colegio, él se llevaba la materia y él le preparó todo el speech de cada uno a sus compañeros del grupo sin ningún compromiso. Es decir, eso hace notar desde mi mirada la calidad de persona que es, porque él se podría haber hecho a un costado y decir, bueno, arréglense, total, si yo me llevo la materia a mí no me importa, pero le importó el grupo al cual estaba
perteneciendo en ese momento para el trabajo. Le preparó todo lo que tenía que decir cada uno de sus compañeros. Bien. Yo eso se lo hice notar en el curso delante de sus compañeros y por esa acción le puse un 10. Bien. Nadie dijo absolutamente nada, porque todos sabían que él era esa persona. ¿Y se terminó llevando la materia o no al final? Sí, la materia se la llevaba igual, no le alcanzaba el 10, pero me refiero que Está bien, el valor igual, humano claro. es lo que más yo rescato más de las personas. Qué lindo. Más allá del conocimiento, porque el conocimiento es algo circunstancial. Pero ¿Para lo de qué la voy a hablar persona con mis es para toda compañeros? la vida. Pero ¿te gusta como artista o ni lo escuchaste? Lo escuché, lo empecé a escuchar, no es un estilo de música de mi agrado. ¿Qué te Yo soy de gusta la a música- vos? Yo soy de la música electrónica y ochentosa. Sorprendió el profe, sorprendió, me gusta, sorprendió. Bueno, tiene algo que ver. Igual él no quiere venir a ver al Duque, él quiere venir a ver a Mauro Lombardo, Ok, su alumno. déjame hablar con los informático. compañeros porque Está bien. Mauro no sé si viene el Duco, no sé qué dice Berimboto. Habría que tantearlo con el Duque. ¿Qué dice Harry? Yo creo que si nosotros somos buenos entrevistando, deberíamos sacar a Mauro en la entrevista más que al Duque. O sea, el que viene es el Duque, pero nosotros deberíamos mostrar a Mauro en la Voy a entrevista. tener una computadora, a ver si Con lo aprendió. cual, para mí, para mí es mucho más interesante escucharlo a Mauro que escuchar al Duque. Bien. Es que voy a escuchar a las dos personas, el que yo conocí y el que es realmente ahora. Bien. Lo cual Te dejamos en una duda, en una nebulosa te dejamos. Todavía no estamos de acuerdo, pero estuvo buenísimo compartir la historia, amigo. Claro, Un lindo abrazo como- grande. Como nota él. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme poder expresarlo así públicamente. Espera un minuto, profe. ¿Usted podría, en caso de quedar seleccionado, venir desde Benito Juárez hasta acá al estudio? ¿De poder ir para mañana, para el jueves? El jueves, sí. Y sería medio difícil, tengo muchas obligaciones acá. Claro, por eso. no, ni siquiera era candidato. Te quería Perfecto, contar. pues estuvo lindo contarlo. Claro, entonces. está bien, pero entonces Le no es agradecemos un candidato, montón, perfecto, listo. A lo mejor si ustedes pueden y quieren tal vez comunicarme vía teléfono, No podría está ser. mal, no está mal, veremos, dale. Sería una profe. opción interesante, digamos. Bien, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este momento. Hasta Igual luego así y que como sigan bien lo con el escuchás a Robert todo formal, lo quiero ver una Greenfield, Robert. Amigos y amigas, vamos a un tema y después tenemos el momento Caifa y nos despedimos. Se pasó el programa rápido. Rapidísimo. Yo sigo esperándote como el primer día. Solo avísame si quieres volver. Tú nunca sales de mi cabeza. Esperándote por si regresas. Acelera, yo voy sin freno. Tú me llamas y nos vemos. Si es que quieres problemas, tú eres mi nena. Yeah. Acelera, yo voy sin freno. Tú me llamas y nos vemos. Si es que quieres problemas, tú eres mi nena. Yeah. Hielo en tu cuello, pero antes de eso tú brillabas. Real nigga, tú lo viste en mi mirada. Tu corazón como nieve yo esquiaba. Y se derretía cuando en cuatro yo te daba. Sabiendo que ni me ama tu viraba. Cogió el celu y me dijo papi graba. Todavía están dolores en mi almohada. Estoy aquí esperando tu llegada. Acelera, yo voy sin freno. Tú me llamas y nos vemos. Si es que quieres problemas, tú eres mi nena. Pero no de un Macao. Desde el high school que me tiene enamorado. Adicto a ella como Jordan a ganar. Adicto a ella y a los pesos y a los cueros y al gelato, los diamantes, la prenda pa' comprar. Y para no pensarte, baby, me puse a gastar. Parece que lo hago de siempre sale natural. Que lo hago de toda la vida con cheque que nunca expira. Más dinero, más movida, mucho cero, noche y día. Las entradas agotadas, los conciertos explotados. Mis gorilas agitados, arco flechas sagitario. De tanto pisar la luna, ven su cielo ferragamo. La agenda ocupada y eso que ni tengo agenda. El pecho lastimado, el buzo Prada es una venda. Lo mío pidiéndome que yo no me venda. Y yo no sé cómo hacer algo que no venda. Pago al contado, no quiero interés. En tener deuda no tengo interés. En el party con bici ya saben quién es. Tendría que darle el empleado del mes. Si estoy con el adiós, mami, no frenamos. Un vuelo bajito con
La mejor parte del mejor momento del día. Perros de la Calle. 2021. Todas las mañanas de 9 a 13. Y bueno, la crema Dr. Selvi te ayuda a solucionar los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi ayudándote a cuidar a lo que amas. Dr. Selvi, siempre con vos. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Somos Urbana Play 1043. Suscríbete. Compartí tu radio. Tengo algo importante para contarte. Y es que ya está disponible el QR Galicia para que puedas cobrar con cualquier billetera virtual en tu comercio o local. Las comisiones son las más bajas del mercado y la acreditación del dinero es al instante. No te pierdas estos beneficios que son únicos como el QR. Pedí el tuyo ingresando en bancogalicia.com. Servicio habilitado para clientes de Banco Galicia. Conoce más en bancogalicia.com. Estamos cerca de la mesa más mágica del año. Muy cerca, a una promo de distancia. Si a tu compra de 2 gaseosas familiares de la línea Coca-Cola le sumás 100 pesos, te llevas un kit de 6 posavasos. Más 150 pesos, te llevas 2 individuales coleccionables. O más 200 pesos, un mantel para decorar tu mesa navideña. Conseguilos en tu centro de canje más cercano, según tu zona. Ponele magia a tu mesa con Coca-Cola. Comprador de todos los días, ¿querés saber por qué conviene pagar con Visa Débito? Porque participás por uno de los 200 premios de 50.000 pesos y un gran premio de 10 millones de pesos. Y si pagas con Visa Débito a través de Modo, tenés 5 chances. Esto es Visa, una red que trabaja para darte más. Visa. Promoción versión de prueba en Argentina desde diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022. Promoción realizada por Top Interred Equilenta TU74885C. Para más información, su sin desempleo de Visa.com.ar/Badelo. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta el viernes 10 de diciembre Fernando Sangiao en La Aldea con su nuevo show Solo. Al principio no se podía salir, no se podía hacer nada, entonces la gente agarraba bolsa de compra y se iba a caminar. Stand-up para reír sin parar. Había gente que agarraba correa de perro y agarraba perro de la calle y lo llevaba arrastrado. Y llegaba a venir un policía y el perro decía, no lo conozco. Conseguí tus entradas en passline.com. El viernes 10 de diciembre, 21 a 30 horas. Pasala bien con Fernando Sangiao en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Produce La Aldea. Un evento Urbana Play. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. En YPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles YPF. Calidad de principio a fin. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Hey, cabeceador, antes de cabecear los apuntes de la facu, cabecea la almohada. Cabeceadores ocasionales pueden contar con Melatol Difen, que te ayuda a dormir antes y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Difen llega antes a tu sueño. Sos parte de esta nueva experiencia. UrbanaPlayFM.com. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Luego de su exitoso show Serendipia, Agustín Soyrrada Aristarán presenta Revuelto en el Teatro Ópera. ¿Cómo se hace un revuelto? Metés lo que sabes que anda, lo que tenés en el momento y un poco también te arriesgás. 2 únicas funciones, 11 y 12 de diciembre. Un show para reír y reír sin parar. Lo de antes, lo de ahora, lo que se viene. Madura. Banda en vivo, Colibriquis. Lo que conoces, lo que estás conociendo, lo que querés conocer. Eso es un buen revuelto para mí. Revuelto. Entradas en venta por Ticketek. Produce 300. Cada familia es un mundo y nos encanta ser parte del tuyo.
En pupis.com.ar encontrás todo lo que necesita el más mimado del hogar. Y para vos, humano, las mejores promos. Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora FiberTel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Celeste Ianelli escribió sobre su lucha en servilletas y lo convirtió en un libro para inspirar a otros, yendo a encontrar nuevas oportunidades. Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio, como, cuando y donde quieras. Cada lugar tiene una música propia. Cabify te lleva a descubrir cómo suena tu barrio. Viaja con Cabify y escuchá las anécdotas y los relatos más increíbles que unen a la ciudad con las mejores canciones, las grandes bandas y los artistas que más admirás. Ahora, en Perros de la Calle, Cabify. La ciudad es tuya. Me gusta, Eve, la sección. Otro día lo probamos, ¿sí? Sí, Vamos adentro, ahora. Dale. Vamos ahora. Muy buena con idea. Cabify, gracias. Sí, exactamente, exactamente. Hoy vamos a hablar de Soda Stereo, un barrio, una banda muy asociada al barrio de Belgrano, obviamente. Como referencia ineludible el estadio River Plate y todo el barrio de River en general, pero el estadio River Plate donde hicieron su show de despedida y donde después hicieron Me Verás Volver en 2007. Por empezar, o sea, ya ni siquiera olvídate del barrio de Belgrano, la Universidad del Salvador, lugar donde se conocen Gustavo y Zeta Bosio, ya es un lugar al que mirar y pensar en Soda Stereo cuando uno pasa, porque ahí es donde se conocen. Tiempo después conocen a Charly Alberti, forman una banda. Las referencias que tenían en común eran bastante infrecuentes en aquel momento, una cosa más inspirada en la New Wave europea, entonces era como un poco más complicado encontrar músicos que quisieran tocar ese estilo de música. Entre ellos se encuentran a sí mismos, y en la esquina de Plaza y Barilari, hoy conocida como la esquina Soda Stereo, en el barrio de River, tenía la casa la familia de Charly Alberti. Charly Alberti andaba con ganas de levantarse a la hermana de Gustavo Cerati. La hermana de Gustavo Cerati no estaba tan interesada en ser levantada por Charly Alberti, entonces charlando, sabía que era músico, sabía que su hermano estaba como buscando músicos para hacer alguna cosa, dijo, ¿por qué no los emparento a estos dos? Un día llama Charly Alberti a la casa de Gustavo Cerati, la hermana de Gustavo le pasa el teléfono a Gustavo, le dice, toma para vos, y terminan charlando de música, se enganchan para hacer la banda, y el primer lugar de ensayos es en la casa de los Alberti, ahí mismo, donde decía, en Barilari y Victorino de la Plaza. Así que si pasan por Barilari y Victorino de la Plaza con su Cabify y digan, mirá, ahí está la casa de los Alberti, en este garage ensayada Soda Stereo cuando todavía no eran conocidos, cuando eran apenas un proyecto. Ahí compusieron algunos de sus más grandes hits de los primeros discos. Es como un lugar que está muy teñido de la historia de ellos. Después, bueno, Gustavo, ya hemos hablado de Gustavo viviendo en Núñez, o sea, ya que estás con el Cabify paseando por ahí, puedes pasar por otros lugares relacionados con Gustavo también. Pero eso particularmente, la ex casa de los Alberti, el garage donde ensayaron,
ahí en Victorino de la Plaza y Barilari, muy cerquita de la cancha de River, donde aparte la banda hizo su show más importante y se despidió. Es el lugar de la ciudad que vamos a recordar mientras escuchamos Nada Personal. Hoy viajamos con los amigos de Cabify para escuchar cómo suena tu barrio. Con Cabify, movete por la ciudad de la manera más cómoda y segura. ¿Todavía no viajás con Cabify? Descarga la aplicación, carga el código Cómo Suena, así, Cómo Suena, y disfruta de un 25% de descuento en tus primeros 5 viajes. Cabify, la ciudad es tuya. Algún mensaje entre líneas. Busco a alguien, algo que sacuda mi cabeza. No encuentro nada, nada, nada personal. Nada, nada personal. Sinceramente, sería tan bueno tocarte. Pero es inútil. Tu cuerpo es de látex. No siento nada, nada, nada personal. Nada, nada personal.
Cabify es la app de movilidad que más sabe de la ciudad. Junto a Cabify recorrimos y descubrimos cómo suena tu barrio, con datos curiosos y anécdotas de tus bandas y artistas preferidos. Seguí moviéndote de la manera más segura. Cabify, la ciudad es tuya. Nosotros desayunamos gracias a nuestros amigos de Biomarket, @Biomarket Orgánico, supermercado especializado en productos orgánicos. Pueden comprar online en biomarket.com.ar y... ¡Comimos! O vamos a comer, sería en realidad más la definición. No sé si llegó, pero gracias a Desarmadero, que queda en Gorriti y La Valleja, @Desarmadero, bar, un lugar en el que puedes ir y ser de repente invadido en la privacidad de tu cita por dos mujeres ebrias. Ebrias no. De socializar. Ebrias no. Es un espectáculo que tenemos una vez cada tanto, que contratamos a dos artistas que van y se sientan en la mesa y Eso es verdad, porque somos dos artistas. ¿Cómo se llama lo que hacían en Constitución? Que capaz estaba vos pasás... No, eso no, Harry. Punguismo. Capaz pasás por la estación y toda la gente se pone a bailar y decís, esto es todo un happening. No, tiene otro nombre. Clemente. Lo vamos a hacer. Lo sabe. Yo gané, ¿cierto? Clemente. Es una persona, pero tiene un nombre, es verdad. Un flash mob. Un flash mob. Ahí está. El flash mob. La mataron a pobre Emil, se lo quería decir hace 5 minutos. Sí, te das cuenta. Es que soy fan. Tenía el dato. Andy. ¿Sos fan del flash mob? Flash mob. A mí me encanta el casamiento, el bailecito, El decís. casamiento no tanto. No, pero en casamiento he visto que entran. No, yo pensé que ¿No viste decía las entradas con baile? pedido de casamiento con flash mob. No la tenía. Sí, hay mucho. Sí. No, pero es eso no te lindo, gusta. El flash mob es lindo cuando estás en la calle y no te lo esperás, en una estación. ¿Participaste de un flash mob alguna vez, Evelyn? Quedé atrapada en un flash mob. Pero buena participarías, atrapada. organizarías uno. Me ahogué en un Como, flash mob. Dije, claro, no sabía la coreografía. El flash Dije, mob todo baila bien. es como un montón de boludos en el mismo challenge al mismo tiempo. O sea, lo que ves todo fragmentado en TikTok lo ves todo junto en un flash mob. Exactamente. Eso es. Hoy aprendimos que un montón de gente haciendo challenge se transforma en flash mode. Flash mode. Un montón de Claro. palabras Es una que uno sigue coreo, aprendiendo, una coreo. Clemen. Básicamente sí. ¿Se puede decir coreo o ya es antiguo? Para mí, coreo va. Es muy boomer, coreo. Banco la coreo Soy en boomer. casorio, la coreo en casorio. Va, En casorio, cuando Sí. entra un compañero y de golpe la pareja que baile está bien, pero eran 25 haciendo el pasito, me pareció Es lindo. El tema que más se fascinante. sabe de la coreo, ¿cuál es? Por El ejemplo? meneadito. No culpes a la noche. YMCA. Macarena. YMCA. Macarena. YMCA. Sí, re. La coreo mató al tema. La de Chayanne, provócame. Provócame, también Sí, sale también. mucho. Sale mucho. Yo viví un momentazo hace poco, se casó mi hermana, les cuento. Qué bueno, Juan. Y- Un beso grande, felicitaciones. ¿Fuiste? Felicidades. Muchas gracias, fui, Buenísimo. estuvo bueno. me ¿Fuiste invitaron. testigo? Fui testigo de civil. Como Arturo Bonín. Y De 60 años. Arturo Bonini. Hubo dos grandes momentos. Mi hijo entregó los anillos ahí Bien, en el momento. Y el segundo fue cuando mi padre la saca a bailar el vals. Estás jurando. Y el vals dura unos 10 segundos y empiezan una coreo que practicaron 6 meses más o menos. Ay, por Wow. Dios. Y- Muy buen momento. Y salió, hizo justicia a los 6 ¿Se meses. puede de ver en tu practicar. Instagram? no, vos sabés que no tengo todavía el video de eso, lo tengo que conseguir. Entonces lo- no pasó. ¿Con qué música, Juan? Con muchas canciones pegaditas, viste, como 15 segundos, sonó desde Bruno Mars hasta Creedence, no sé, un montón. Creo que Bruno Mars La es el Macarena. artista perfecto Sí. para el flash mob. Claro, Sí. Perfecto. Sí. No tendríamos la onda de Bruno Mars, pero bueno, ¿qué va a ser? No, pero ese todo tema- no se puede. Es ideal, es verdad. Respondiendo a lo que dice Harry, valió la pena por haber practicado 6 meses. Si lo hacían, ese chistecito de, bueno, tiramos 2 pasos, no sale bueno, sale No. trucho. Si el Tenés que ir a abuelo, fondo, claro. si el abuelo en el casamiento se flash mob y se tira de cabeza, ¿se sigue el casamiento o se detiene el casamiento? Se detiene 10 segundos, se chequea, se constata y se sigue. Ok. Y no sé dónde sigue, no sé dónde sigue. Por ahí sigue en otro lado. En la guardia. Claro. Bueno, pero eso- Obviamente, hace Icebox Challenge. Eso puede fallar claramente. Bueno, la alegría inconmensurable, impresionante. absoluta, total. ¿Qué pasó? Vos sabés que estaba en Caballito, ya que me preguntan, ¿no? Que me estaban preguntando dónde Sí, estaba. ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Estaba ¿Dónde en estabas? Caballito y de Vamos. golpe teniendo una reunión en un piso 9. Mirá toda la data que le estoy tirando. ¿Sabés que ahí y de estaba golpe la- para atrás. ¿Ascenderá Ferro? No. ¿Se habló de ese tema en Una Caballito? nube de humo negra que ahora estoy viendo ahí, claro, decía, ¿para dónde es? Pero impactante, onda. Abasto, ¿Qué pasó? abasto. Debatíamos si fue una Un incendio en explosión. Ay, no, Abasto. cerca de mi Una Una casa. explosión o un incendio y ahora vemos que es un incendio, pero columna de humo que se ve desde toda la ciudad, te diría. ¿Se sabe qué es lo que se prendió fuego? Vecinos para evacuar esperan sobre la vereda. Estamos viendo ahí C5N que Hay sobreimprime un alguna edificio info. al lado que tiene una pileta en la terraza. ¿Apagaste el gas, Evelyn? Hay que Voy a asomarme vaciársela. para ver qué Sí. edificio es. Ah, porque En claro, Abasto, porque incendio Evelyn en Abasto. es vecina del barrio. Hay explosiones en la zona, dice Evelyn. Upa. Y sobre todo es en el pulmón de Manzana, ¿no? Ayer Mira, vino está Lerner, preocupada. Mira el todo a rostro de pulmón. Evelyn, preocupado. Sí. Todo Un a pulmón de depósito en manzana. el abasto. Es. Bien, Andy, googleando a toda velocidad.
Bueno, pulmón Bien. de Y manzana. Y ahí quedó, pero están todos bien. Esperemos que Va a esté todo haber, bien, esperemos que esté todo bien y que no atención, haya casi se va la mierda, Berimboto, escúchame. Va a haber informes toda la tarde en el programa, Matías. Sí, vamos a tener un móvil exclusivo con una persona incluso desde el incendio. Flashes. Todo Flash eso. mobs. Solo de eso es el programa hoy. Al flash mob desde el incendio. Solo eso es el ¿Te programa hoy. imaginas? Hoy sí. Hay un Pasa que móvil, información- hay un móvil. Un Se flash está movie. incendiando una casa y una manga de boludo haciendo un flash mob. Bueno, ya lo vimos en medio de la pandemia, los cirujanos metiendo coreo, ¿no la vieron? Los cirujanos con el barbijo y cuidate, no sé. Estaba el Yo me- Harlem lo Shake, denunció, era una especie de flash Creo que mob. Mil se le molestó. No, yo denuncié a los- Anchorena al 300, Matías, seguimos metiendo información. Me están pasando en vivo, me están Un pasando en depósito. vivo. Tremendo dato. Denunciamos a los dermatólogos que te hacen un acorio para explicarte la candidiasis. ¿Eh? Ah, Está bien, lo Cáncer va. de piel y se ponen todos. A mí- Me encanta. Raro. Eso lo odio. A mí Sí. los médicos que hacen TikTok me dan cringe. Sí. Ahí está. Mira, una voz Upa, autorizada. lo dijo, ¿eh? Lo dijo. bueno, La tu tía marido está tampoco ocre. está totalmente libre de Reels. La tía está Mi mal. marido esté no libre- hace El que TikTok. esté libre de Reels, que arroje No, la primera piedra. no, pero el una Reel co- es la versión de TikTok de Instagram. No, yo hablo del Bueno, te bailecito calmas, con la Harry. música y señalando con el dedito, a mí me da vergüenza ajena. A mí. Bueno, a vos. Opinión a vos. personal. Yo amo que señalen el estetoscopio y el resonador. Claro. Y que rapeen con síntomas. ¿Viste Pachadams, Flor? Sí. ¿Te Los gustó? payamédicos. Pachadams. Sí. Bueno, ¿la vio? Igual la vio, claro, Yo está la bien. vi, ¿vos la Pero viste? es el equivalente. No la Pachadams no vimos, tenía no la vimos. TikTok. Pero Yo nada. Pachano. Sí, Yo Aníbal conocí- Pachadams. Aníbal Pachadams. No, bueno, no es lo mismo. Yo conocí al verdadero Pachadams gracias a Perro de la Calle, que fue. Es verdad. Vino el ¿Por programa. qué vino? Claro, vino el Bueno. programa, lo entrevistaste. ¿Qué pasa? ¿No te cambió la vida? ¿Lo entrevistaste? ¿Estuve bien? Fue una Sí. linda nota, sí. Muy linda nota. Te Me felicito, Andy, encantó, por esa fue tremendo. no sé, Muy, muy emotivo. Tuviste picante algunas Se veces. emocionó acordándose, fácil, se emocionó. pero Sí, fue. Era muy alto, es lo que me acuerdo. sí, Era muy ya. alto. Es, supongo. Y claro, tenía pies muy grandes, manos muy grandes y la nariz muy roja. Te lo comí. Bueno, amiguito. Chao, Andy. chicos, hasta luego. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify